Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este bello canal. Hoy tenemos un programa especial, un vivo especial, porque tenemos un debate con Saúl Manzanares. Saúl es concejal en Nájera, La Rioja, España, y nos conocimos en un debate en el que participamos juntos, no sé si fue hace una semana, un poquito más, sobre Javier Milei, y tuvo a bien aceptar este debate conmigo, hablando sobre igualdad de género en España. Él es concejal por el PSOE, así que bueno, sin más, le doy la bienvenida. Gracias, Saúl, por participar. ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí. Lo mismo digo, gracias por venir. Ante todo, le aviso a la gente que está en el chat que vamos a tratar de mantener una conversación respetuosa, sobre todo para con el invitado. Sabemos que es poco habitual tener invitados que estén dispuestos a venir a conversar si estamos en posturas diferentes. Yo por lo menos creo, y es lo que intento promover en este canal, que la discusión, que el debate, que el intercambio es lo único que nos acerca a matizar las ideas, ya sea para reafirmarlas o para cambiar de opinión, que también es legítimo. Así que nada, te agradezco muchísimo, Saúl, ante todo la buena voluntad de venir acá. Gracias, muchas gracias a ti. Bueno, no sé si querés comentar algo de tu trabajo, de la labor que estás haciendo como concejal en Nájera, antes de que comencemos directamente con el tema, o haya algo que quieras avisar o comentar a la audiencia. No, nada en particular. Encantado de estar aquí, que es un placer y que soy una persona que me encanta debatir con el que piensa diferente, el que piensa igual que tú te va a aplaudir siempre, no merece la pena, no aprendes nada, y con el que piensa diferente, pues bueno, pues estoy seguro que es entretenido siempre. Totalmente de acuerdo. Bueno, la iniciativa de este debate surge porque en el debate en el que coincidimos con Saúl, en un momento tratamos mínimamente el tema de la igualdad de género, de la justicia social, y bueno, me dio la sensación de que podíamos llegar a tener un debate interesante, una charla interesante sobre este tema, así que me parece que para poder entendernos dentro de los mismos términos es importante empezar por saber qué entendés vos, Saúl, por igualdad de género. Bueno, yo la igualdad entre hombres y mujeres la entiendo como que ambos podamos disfrutar de los mismos derechos, de los mismos recursos, de las mismas oportunidades, de la misma protección, y que lo podamos hacer y realizar nuestra vida y todo lo todo lo que queramos realizar en la vida en absoluta libertad. Así es como entiendo yo la igualdad. Estupendo. Bueno, yo entiendo que vos considerás que en España tienen unos altos índices de igualdad de género, donde hombres y mujeres son iguales, o por lo menos deberían, en lo que tiene que ver con derechos y oportunidades. Así que yo he anotado un par de temas, pero por supuesto sentite libre de proponer. Ya viendo qué es lo que entendemos por igualdad de género, yo tengo una visión bastante similar, que la igualdad de género no tiene que ser una cuestión de igualdad de resultados, sino de igualdad de derechos y oportunidades, y los resultados vienen solos. Bueno, he anotado temas como qué es la violencia de género, qué entendemos por violencia de género, cuáles son las definiciones que se tratan en España y en el resto del mundo, la desigualdad ante la ley de violencia de género, la ley del solo sí es sí, las denuncias falsas, etcétera. Porque decime si querrías comenzar por algo en particular. Hay bastante y creo que hay diferentes temas que yo creo que son muy interesantes y que nos van a dar una visión de lo que pensamos, y que yo considero que en muchos temas, por posturas diferentes que tengamos, yo estoy seguro que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Estamos seguros que sí. Bueno, si te parece, podemos empezar con el concepto de violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? ¿Cómo se entiende en España? ¿Cómo se aborda? Dejo que, como sos el invitado, comiences vos. Bueno, pues es un tema demasiado amplio como para una simple definición, al igual que la definición de igualdad. Yo creo que son temas demasiado amplios y que no existe solamente una definición, que no existe solamente un sinónimo. Yo creo que hay diferentes. La violencia machista, yo considero que es, o la violencia de género, considero que es toda aquella agresión, en este caso, que por desgracia están sufriendo las mujeres a manos de hombres por diferentes vías, por abuso de poder, por abuso de autoridad, simplemente porque soy hombre y agredo a la mujer porque eres mujer, porque te considero de mi propiedad. Y bueno, eso es en muy breve lo que yo considero o entiendo como violencia de género, lo más básico, ¿no? Pero también hay otras muchas vías, que no es la agresión física, hay agresión verbal, estamos viendo y psicológicamente se está analizando todos esos problemas de salud mental que está llevando a los hombres a actuar contra las mujeres, y las mujeres son las víctimas en este caso. Te puedo poner mil ejemplos. Por hablarlo más llano, te miman la moral, te bajan la autoestima, y al final, no siempre, pero gran parte de los casos, el desenlace
es trágico. Entonces, para sumarizar y para que me digas si entendí bien tu definición, la violencia de género es aquella violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres en base a roles de género donde existe una relación de poder de los hombres sobre las mujeres, ¿verdad? Sí, no tiene por qué siempre ser de relación de poder, pero en su gran mayoría sí. Bueno, quizás podemos empezar hablando por ahí, porque sé que en España se tiene una definición de violencia de género bastante cercana a lo que vos estás definiendo. Sin embargo, quizás mi primer conflicto empieza por ahí, que la definición que existe en España de violencia de género no es la definición ampliamente aceptada, internacionalmente aceptada por los organismos internacionales dedicados a esto, incluido, por ejemplo, ONU Mujeres, que no define la violencia de género como la violencia que se ejerce de los hombres hacia las mujeres, sino como aquella violencia que se da por un motivo de género y no de un género al otro. Y también reconoce que los hombres pueden ser blanco de violencia de género. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Que hay casos de violencia que ejercen las mujeres contra los hombres? Sí, no se puede negar, por desgracia ocurre también. Pero considero, el otro día yo creo que un poco la discusión, por llamarlo de alguna forma, o el diálogo fue en ese punto, sí que existen, o sí que supuestamente, mejor dicho, existen casos de violencia de la mujer al hombre, pero o no hay información, o se desconoce, o por desgracia es residual. Y cojo entre muchos pinzas lo de residual, porque para mí, independientemente del caso, igual que la violencia que se ejerce hacia los hijos, a mí me da igual que sea un caso, que sean 1000. Si existe un caso, hay un problema y hay que solventarlo. Bien, entonces vos considerás que aunque existe violencia hacia los hombres por parte de sus parejas o exparejas mujeres, no consideras que eso sea violencia de género y consideras que el número también es mucho menor. Es que en este momento no hay datos ni ningún tipo de información, hablo en España, sobre los datos oficiales me refiero, de hombres maltratados por, ya no tiene que ser o sus parejas o sus exparejas, sino por mujeres. A día de hoy en España no se conoce la cifra. Bien, bueno, ahí tenemos una nueva rama por la que nos podemos bifurcar, pero sí que quería antes que nada, antes de pasar a otro tema, antes de seguir por esa rama, dejar claro, porque no me termina de quedar claro si vos considerás que la violencia que pueden sufrir los hombres a manos de mujeres puede ser considerada como violencia de género o, pese a que existe ese tipo de violencia, no es violencia de género desde tu punto de vista. Vaya, que si lo etiqueto dentro de violencia de género, pues no lo sé. ¿Es la posibilidad de que pueda haber violencia de género contra los hombres? Si hay que meterlo ahí, yo creo que no habría ningún problema. Pero que, al igual que, por ejemplo, se ha encontrado el término violencia machista, en el caso de que exista la violencia de las mujeres hacia los hombres, habría que buscar un término más específico. Al igual que, por ejemplo, la violencia hacia los hijos se llama violencia vicaria. Creo que si de verdad existe y de verdad es un problema grave en la sociedad, habría que buscarle un nombre específico. Bien, aún así, yo creo que si tenemos en cuenta las definiciones ampliamente aceptadas internacionalmente sobre violencia de género, no es necesario entrar en otro tipo de categorizaciones, porque la violencia de género no habla de aquella persona o el sexo de quien lo recibe, sino de que la motivación sea el género. Entonces, por poner un ejemplo y ligándolo a los roles tradicionales de género, evidentemente no podemos negar que si una mujer, por poner el ejemplo más básico, ¿no? Si el marido vuelve a la casa y la mujer no ha hecho la cena, y como se parte de la base de que el rol de género de la mujer tiene como parte de sus obligaciones atender a las tareas domésticas, y si no lo hace merece un castigo, y este hombre golpea, agrede o agrede verbalmente incluso a su mujer, obviamente es violencia de género. Pero atendiendo a las mismas razones de género, atendiendo a las imposiciones sociales que surgen como consecuencia de los roles de género, yo por lo menos entiendo que si a un hombre se lo insulta, se lo desprecia, se lo menosprecia o se lo vulnera por no cumplir con el rol tradicionalmente asignado a su sexo, entonces también podemos hablar de violencia de género, ¿o no? Sí, si lo quieres etiquetar como violencia de género, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, bien, es un punto en el que estamos de acuerdo. Voy un poquito más allí, porque parece que siempre es en la intimidad de la casa y sobre todo es o violencia física o un insulto. No, yo creo que va un poquito más allí. Va en tu puesto de trabajo, va por ejemplo el caso de Luis Rubiales. Va el planto un beso por el simple hecho de que yo soy un hombre, se lo planto a una mujer y pues oye, pues como me creo impune, lo hago.
va las coacciones que, por ejemplo, sufrieron después de si te callas, esto. Va el, yo qué sé, estás en tu puesto de trabajo y hoy te acaricio el pelo sin ningún consentimiento. Voy a eso, a que todo lo que no se hace con consentimiento de un lado y de otro, yo lo considero violencia. Si hay que llamarlo violencia de género de ambas partes, lo llamamos violencia de género de ambas partes. Pero repito, tanto de un lado como de otro, el hacer algo sin consentimiento, que principalmente se da de hombres a mujeres, es violencia. Y yo creo que, vamos, no sé, no le veo darle más vueltas. Bien, perfecto. No, en eso podemos estar de acuerdo. Desde luego que es violencia. Luego, más allá de eso, podremos diferir en si es violencia de género o no es violencia de género, o en qué contextos puede o no ser violencia. Por ejemplo, ya podríamos abrir un debate aparte con respecto a que, evidentemente, si una persona besa a otra sin su consentimiento, hay un acto violento ahí. Otra cosa diferente es cómo entendemos el consentimiento, ¿no? Si el consentimiento tiene que ser explícito, si tiene que ser bidireccional, etcétera. Pero bueno, como no es el tema del debate, me parece, porque si no me imagino que nos podemos llegar a tirar 2 horas hablando del tema de Rubiales específicamente. Sobre la ley de... Sí. Si me permites, que lo voy a encadenar con lo de la ley del solo sí es sí. Sí. Y me lanzo ya, si quieres, a la piscina. Yo creo que es una buena ley. Y lo primero, porque viene lo del consentimiento explícito y que tiene que haber un consentimiento. Y creo que esa palabra, que no había una ley donde pondría la palabra consentimiento, creo que es una mejora. ¿Cómo empezó la ley? Sinceramente fue un error. Hubo un error y tuvo consecuencias extremadamente graves. No graves, extremadamente graves. Y soy consciente el primero. Y creo que a nivel personal lo digo, creo que el gobierno tenía que haber sido un poco más valiente y a la redactora o a la impulsora de esa ley, pues igual que hay muchas leyes que se realizan y son erróneas y que se cometen errores. Hay muchas, por no decir prácticamente todas, pero los resultados no es lo mismo equivocarte en una ley, yo que sé, de carreteras o de infraestructuras o una ley de medio ambiente que equivocarte en una ley donde sacas a violadores y asesinos a las calles. Por esa parte, creo que, vamos, lo tengo absolutamente claro. Y a lo que iba es que yo considero que a la impulsora de esa ley, el gobierno la tenía que haber cesado. O sea, yo ahí lo tengo claro. Pero sí que creo que es una buena ley y que ahora está actuando de buena fe y está actuando y está solucionando muchos problemas. Bien, perfecto. ¿Qué entendés vos por consentimiento explícito? Porque ese es el concepto que mencionaste relevante sobre la ley del solo sí es sí. Un sí, algo tan sencillo como un sí. ¿Crees que en las relaciones humanas quizás la realidad no se puede entender en términos tan absolutos y que, por ejemplo, poniéndome en mi misma situación, yo me pongo a pensar en todas las relaciones sexuales consentidas que he tenido, que gracias a Dios son todas, a lo largo de mi vida, y en muy pocas, por prácticamente decir ninguna, he dicho explícitamente sí, porque existe también una cuestión de una comunicación no verbal, de un contexto. Entonces, si consideramos que consentimiento es únicamente cuando se expresa de forma explícita un sí, entonces la mayor parte de relaciones sexuales que hemos tenido son sensibles a ser consideradas como un abuso sexual. No, yo no lo veo así. Me refiero a un sí, a una afirmación, a un, por ejemplo, te puedo poner 1000 ejemplos. No hace falta, yo considero, decir, vámonos a dar una vuelta, vamos a cenar y cuando acabemos, ¿te parece? Sí, vale. En ese caso, bien, muy claro. Pero hay muchas situaciones en que no hace o no se da ese sí rotundo, pero se dan diferentes situaciones que afirman ese consentimiento. No sé, yo creo que todos hemos tenido situaciones donde no tienes que preguntar, hacer la frase, no sé, yo creo que son situaciones que se dan y conllevan. Pero sí que, y te pongo mil ejemplos, cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, ahí sí que es más proclive a que haya este tipo de situaciones, pero también voy a otros ejemplos. Un ejemplo de yo soy el jefe y tú eres la empleada y, bueno, por ese abuso de yo tengo de poder, me da miedo decirte que no por miedo a que me eches a casa o por cualquier otro problema, porque me ridiculices, porque es a lo que voy, que no simplemente es una agresión o no simplemente es un menosprecio, hay muchas más ramas, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que, bueno, ahí se dan muchas situaciones, por desgracia, que hacía falta
pues bueno, pues un consentimiento. Yo considero, y aquí ya hablo un poco más a nivel personal, que la mayoría de los hombres entendemos cómo hay que mantener una relación con otra persona y que siempre, pero esto en todos los ámbitos, hay siempre gente que mancha la imagen de los hombres, que mancha la imagen de qué es ser un hombre, porque muchas veces igual es que hay que empezar por esa pregunta. Es muy difícil de contestar qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Es muy complicado, pero bueno, yo creo que es una forma el conocerte a ti mismo, cómo eres y cómo actúas para luego poder tener una relación con otra persona, si vamos al ámbito más de una relación sentimental, una relación sexual. Bien. Sin embargo, por ejemplo, previo a la ley del solo sí es sí, no es que no estaba tipificado en el Código Penal el abuso sexual, la agresión sexual, de ninguna de las formas. No es que no fuera considerado un delito. El consentimiento ya se ponía en el centro. Quizás lo que está cambiando es el concepto o lo que entendemos por consentimiento. Entonces, precisamente teniendo en cuenta lo que acabas de decir, de que en muchos casos incluso ni siquiera el sí asegura que exista un consentimiento como tal, porque el sí, ese consentimiento puede estar viciado por diferentes circunstancias. Por ejemplo, una persona que, como vos decías, no se atreve vaya a ver qué circunstancia, a negarse a una situación, puede llegar a decir que sí, está prestando su consentimiento de forma explícita y aún así, en el fondo, no estaría deseando mantener esa relación sexual. Quiero decir, ni siquiera en ese caso se puede considerar que la ley, a la hora de entender de forma diferente o más estricta el consentimiento, pueda llegar a proteger a las posibles víctimas. Pero quizás lo que es más interesante para mí dentro de este debate es el concepto de el consentimiento como algo unidireccional, como algo que el hombre debe pedirle a la mujer y que generalmente no se entiende la inversa. Es decir, en ningún momento nos hemos planteado la posibilidad siquiera de que las mujeres debamos también pedir consentimiento expreso, que es como lo expresa la ley, valga la redundancia, a los hombres, y sin embargo sí se considera así a la inversa. Y quizás, hablando de la ley del solo sí es sí, lo que más preocupa es que, siendo una ley que busca darle mayor atención a las agresiones sexuales, a su forma de prevenirlas y condenarlas, o los recursos de ayuda que ofrece, que en esto se puede trazar un paralelismo con la Ley Integral de Violencia de Género, donde no solo se tipifica de una forma en específico este tipo de violencia o agresiones sexuales, sino que además se desprende de estas leyes una serie de medidas de apoyo y de ayuda para las víctimas que se encuentren dentro de la tipificación de esta ley. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que la ley del solo sí es sí dice explícitamente que la ley es de aplicación a mujeres, niños y niñas, esto nos da a entender que cualquier hombre que sea víctima de un abuso sexual por parte de cualquier otra persona, si tiene más de 18 años, no va a poder acceder a los mismos recursos que sí va a poder acceder una mujer dentro de la misma circunstancia. Y para mí en este caso no importa tanto la cantidad de personas que lo vivan, sino que esas personas que sí lo viven puedan acogerse a los mismos recursos de ayuda. Por partes, por esto último, yo creo que esta ley va más encaminada a eso, proteger a los hijos, a los niños, a las niñas y proteger a las mujeres. Porque yo creo que en este momento son el blanco, por desgracia, fácil de esos comportamientos machistas. No hay una ley que proteja al hombre como tal, pero sí que hay leyes que protejan de todo lo que pueda ocurrir. Y sé que hay mecanismos. Lo que hay que tener mucho cuidado es ahora estamos viendo que hay diferentes asociaciones, bueno, ahora han existido siempre, pero ahora parece que se les da más publicidad a todas estas asociaciones que protegen a los hombres maltratados. Hace poco salió una en la Comunidad Valenciana. Y hay que tener, considero, bastante cuidado en cuál es la función. Porque eso es una función que realizan y es digna, y es una función que mejora una situación, que da cobertura legal a los hombres que han pasado esa situación, bueno, pues es una asociación que funciona. El otro día comentamos que bueno, la ministra dijo que no era legal, que no era moral. Yo considero que moral en la situación actual no es. Pero para mí sí es legal, pero sí que es cierto que me genera la duda. Si me permite, he estado estos días mirando y en la Constitución, que lo hablamos el otro día, viene, y cito textualmente en el artículo 22, las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
continúa, pero me centro en esa frase. Yo creo que es a la frase en la que se centraba la ministra, porque nos hemos ido enterando, ha ido saliendo en la prensa durante estos días, que ha habido asociaciones, como en este caso la que salió en la Comunidad Valenciana, que han ofrecido ayudas a hombres acusados de violencia machista. Es decir, ya no está funcionando esa asociación como realmente debería funcionar. Y a los hombres que están dando asistencia son hombres que ya se han demostrado que tienen que la sentencia ha sido que fue una denuncia falsa. Es decir, las nobles causas que hay seguramente hombres que han sufrido, por desgracia, vuelvo a repetir, esta situación, les están manchando toda esta gente, al igual que cuando hay, por el otro lado, denuncias falsas o malas artes, todo esto mancha la imagen de la gente que de verdad lo está pasando mal. Y es a lo que voy, ¿no? Que me parece muy bien que haya causas justas, pero de verdad, si se quiere, y lo digo entre comillas, tomar en serio esta situación, joder, y perdón, vamos a realmente poner el foco en la víctima y vamos a poner el foco en la gente que de verdad le ha pasado y no vamos a utilizarlo como una maniobra política, que es que a mí lo que no me gusta es que en estos temas entre la política. No, en esto estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que esto debería ser algo transversal, independientemente del partido político al que toque. Sí que me gustaría cerrar el tema de la ley del solo sí es sí. Ahora, si quieres, abrimos el melón del tema de la asociación y la fundación. Sí que te quería comentar porque al comienzo de este debate, cuando definimos qué entendíamos por igualdad de género, me hablaste de que considerabas igualdad de género que hombres y mujeres tuvieran acceso a los mismos derechos, oportunidades y recursos, leo textualmente porque lo anoté, y sin embargo, hasta hace un ratito cuando hablábamos de la ley del solo sí es sí, me reconociste de alguna manera que no existen leyes proporcionales que protejan de la misma manera a los hombres víctimas de abusos sexuales que a las mujeres, que existen otros mecanismos a los que los hombres se pueden acoger, pero no son los mismos mecanismos. Es decir, previo a la ley del solo sí es sí, existía una igualdad de derechos y oportunidades para las víctimas de abusos sexuales, independientemente de su sexo, donde había una tipificación penal por abuso y agresión sexual, y sin embargo, dentro de la ley del solo sí es sí, que ofrece recursos específicos para estas víctimas, los hombres adultos víctimas de abusos sexuales no pueden acogerse a esos recursos, lo cual desnota el concepto que entendemos de igualdad de género, ¿verdad? Pero es a lo que he comentado también. Es que en este momento no tenemos ningún dato que diga que ha habido ni un solo hombre víctima de violencia de una mujer hacia un hombre. Es que en este momento no tenemos ni un solo dato. Entonces, cuando no tienes datos reales, no puedes legislar. Bueno, en realidad, perdón, te hago un pequeño hincapié, estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con abuso sexual y agresión sexual con respecto a la ley del solo sí es sí. En el INE directamente podemos acceder a datos de hombres víctimas de violencia, de violencia sexual de cualquier tipo, donde son casos que se consideran hechos probados, que ha habido una condena contra sus agresores o agresoras. Entonces, estadística oficial sobre hombres víctimas de abusos sexuales sí que existen en España y el Instituto Nacional de Estadística los recoge. Entonces, independientemente de cuál sea la cifra, imaginemos que la cifra es de un hombre, evidentemente es mucho más, es muy superior, pero incluso aunque fuera un solo hombre en un año, ese hombre que sufrió un abuso sexual no debería tener acceso a los mismos recursos de ayuda que una mujer en su misma circunstancia. Sí, sí, pero voy a lo mismo. Mira, la primera ley de violencia de género, te voy a dar dos datos, y son datos reales. En 2003 hubo 2.650 hombres que se suicidaron. Y en 2004, que fue el tiempo en el que se tramitó la primera ley de violencia de género, hubo 2.651. Es decir, un hombre más se suicidó. Cuando toda esta gente agorera decía, va a haber una oleada de suicidios. Bueno, pues yo considero que una persona más no es una oleada de suicidios a causa de esta ley. La única oleada, por decirlo de así de alguna forma, o que en España han crecido los suicidios en hombres, ha sido durante la crisis económica del 2008 y durante la crisis económica financiera y durante la crisis del COVID. Han sido los dos únicos repuntes que ha habido de suicidios por parte de los hombres. Entonces, yo a lo que voy es, hay que valorar muy bien todas estas situaciones. Y si me permites, estos días he estado hablando con una amiga que es psicóloga y le he preguntado realmente si ocurren estos y cómo se trata cuando hay un hombre
que sufre violencia machista, perdón, violencia de la mujer al hombre. Y me decía que las mujeres se intentan suicidar más que los hombres, pero que los hombres lo hacen 3 veces más, llevan a cabo esa situación de verdad 3 veces más que ellas. Los factores que me decía son que los hombres utilizamos métodos más letales y que luego pues tenemos esos mandatos patriarcales que existen en la sociedad. Me explico. Gestionamos mucho peor las emociones como el fracaso, las gestionamos muchísimo peor y no nos podemos mostrar ante esta sociedad, parece que no nos podemos mostrar vulnerables, no nos podemos mostrar, oye, pues hoy tengo un mal día, no me puedo mostrar vulnerable de que hoy he gestionado mal mi empresa y la he hundido, no me puedo mostrar vulnerable a que yo soy mejor que mi mujer, no mi mujer mejor que yo, y eso nos hace, pues bueno, pues que al final tengamos graves problemas de salud mental porque nosotros mismos nos marcamos, tenemos ese estereotipo, ese machismo que realmente existe en los hombres y que es el que hay que erradicar, porque ya no es que sea malo para la sociedad, es que es malo para nosotros mismos. Y esto simplemente es muy sencillo y es muy complicado a la vez. Hace falta mucha educación en igualdad, y yo creo que nuestra generación ya está más preparado que la que estaban nuestros padres. Es lo que comentábamos antes del sí. Yo creo que ha habido un punto que ahora nosotros, cuando vamos a realizar una relación sentimental, una relación sexual, ya buscamos esa afirmación. Y yo creo que por un tema o por otra, es un avance el que nosotros hayamos entendido que si no tenemos un sentimiento afirmativo en forma de sí o en forma de otro sentimiento, no se puede realizar ese deseo que tenemos. Y yo creo que eso es un avance. Y yo por eso creo que ha funcionado. Al principio no funcionó muy bien la materia legal, por decirlo así, pero la materia de interiorizarlo yo creo que ha funcionado. Y yo creo que es un avance. Y por eso me siento orgulloso de ese clic o de ese cambio que hemos sufrido los hombres. Bueno, es que es esto, yo trato de mantenernos dentro de la misma línea porque si empezamos a abrir muchos hilos no podemos cerrar ninguno. Como estábamos hablando específicamente de la violencia sexual, la pregunta es realmente si estos hombres que sufren violencia sexual deberían o no tener acceso a los mismos recursos de ayuda que se establecen dentro de la ley del solo sí es sí, que actualmente los excluye. Si existen con cifras y datos reales, me has nombrado el INE, si es así, habrá que buscar una solución. Pero voy a lo mismo. Hay muchas veces que causas justas se venden de una forma totalmente partidista o ideológica y se acaban quedando en el camino. Si realmente existe, hay que dar una solución, lógicamente. Bien, perfecto. Bueno, en eso entonces podemos estar de acuerdo, dado que las cifras del INE lo afirman de esta manera, entonces ambos podemos estar de acuerdo en que idealmente la ley del solo sí es sí debería incluir dentro de estos recursos de ayuda a aquellos hombres que también sean víctimas de violencias sexuales independientemente de la cantidad en la cual la sufran. Ya si existe un solo hombre víctima de un abuso sexual, debería tener los mismos recursos de ayuda que aquellas mujeres que lo sufren, aún cuando tenemos en cuenta que si hablamos de violencia de género, por ejemplo, el simple hecho de que exista una sola mujer víctima de violencia de género requiere que esa mujer tenga a su disposición recursos de ayuda, independientemente de cuántas mujeres lo sufran o no. Ahora, hablando del tema de los suicidios, que habías hablado de este tema, me parece un excelente ejemplo, porque si consideramos que los recursos de ayuda tienen que ir destinados en función de la cantidad de personas que lo sufren y no en función de lo que sufren, si mañana se estipulara una serie de medidas para prevenir el suicidio, como los hombres son 2/3 de los suicidios, entenderíamos que sería incorrecto plantear que solo puedan haber medidas dirigidas a prevenir el suicidio de los hombres por el simple hecho de que sean mayoría. Creo que en esto podemos estar de acuerdo en que eso sería cuanto menos incorrecto. A eso voy, que mientras existan casos, independientemente del sexo que sea, joder, estamos hablando simplemente de sexo, de hombre o mujer, ¿no? Pero existen muchas más diferencias, ¿no? Porque no pueden acceder o el miedo que tienen gente más vulnerable, gente con menos recursos económicos que la gente que tiene más, es muy diferente también. Y ahí hay una diferencia grande. Hay una diferencia muy grande de, por ejemplo, todos esos hombres o esas mujeres que se suicidan y tienen una renta mucho más pequeña que los que tienen una renta mucho más grande. Y los que tienen una renta mucho más pequeña es más difícil poder acceder a un psicólogo, poder acceder a
bueno, a diferentes requisitos que lo que sí puede hacer una persona que tiene mucho más poder económico, por mucho que todos conocemos, y lo hablaremos después, ¿no? Esa gran sanidad pública que tiene España, pero sabemos la demanda que tiene bueno, pues que realmente creo que hay que invertir mucho más en psicología. Estoy yendo a otro lado, pero creo que todos estos temas de los suicidios creo que viene mucho de todos estos temas de salud mental que hay que solucionar, y hay que solucionar con mucho más dinero en la sanidad pública para invertir en psicología, que yo creo que es, antes de acudir a ese final que es el suicidio, solucionarlo antes. Y la forma de solucionarlo antes es invertir en sanidad pública. Bien, entonces entendemos que como el suicidio existen otro montón de problemáticas sociales que afectan al conjunto de la población y que todas estas problemáticas sociales son multicausales, no tienen una única razón de ser. Cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia de género en España, ya si querés podemos abrir el tema de la fundación que se fundó, valga la redundancia, en Valencia, con respecto a la defensa de los hombres. Entendemos que la violencia es multicausal, ¿verdad? O sea, que tanto en la violencia que pueden sufrir hombres o mujeres, no necesariamente cada vez que una mujer sufre violencia a manos de un hombre, la razón sea el sexo, ¿cierto? Sea su género, ¿o sí? Bien. La violencia machista, sí. Otro tipo de violencia, no. Bien, sí, okay. Lo que me quiere... Sí, entiendo. No, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué entonces? Porque supongo que, presupongo, decime si me equivoco, que si sos parte del PSOE estarás de acuerdo, si no con la totalidad, con la gran mayoría de preceptos del PSOE respecto de la violencia de género, la igualdad de género, etcétera. Entonces, Sí. ¿cómo me podrías explicar que en la ley de violencia de género, la ley integral de violencia de género aprobada en el año 2004, promovida por el PSOE, se entienda la violencia de género como toda violencia ejercida de un hombre hacia una mujer en una relación de afectividad y escape a cualquier otro razonamiento, a cualquier otra causalidad o a cualquier otro tipo de relación? La ley de violencia de género es una de esas leyes que están muy bien. El otro día en un meeting salió que están muy bien, es una de las improntas del gobierno Zapatero, pero se ha quedado anticuada. Es una ley, como hemos dicho, del 2004 y que hay que actualizarla a las demandas actuales. Demandas actuales como casos, por ejemplo, de personas transexuales, de personas bisexuales, de todo este sentir de cada una de las personas. Hay gente, bueno, ahora no, siempre ha habido, pero ahora la gente es más valiente y lo sabe exponer más. Y hay que dar solución a todos estos casos que también ocurren de homofobia, todos estos casos que están ocurriendo. Y a lo que voy es que a día de hoy sí que se está dando solución, pero hay que dar un pasito más allá. Y yo creo que en esta legislatura hay que actualizar esa ley de violencia de género y modernizarla a nuestros tiempos, porque creo que a día de hoy, aunque repito, está muy bien, hay muchos flecos que hay que solucionar de la sociedad actual. Entonces, ¿estarías de acuerdo en que en esta modificación que se pudiera hacer a la ley se incluyera la violencia de género para aparejarla a los tratados y a los acuerdos internacionales sobre lo que es la violencia de género y que pudiera entonces incluir a los hombres? Sí, es que no conozco lo que has comentado de la ONU, me fío de lo que dices. Si es así, yo personalmente, siempre que haya acuerdos que estén por encima de nosotros, para mí la ONU está por encima de las leyes españolas, por decirlo así, creo que hay que respetarlo y creo que hay que acogerse a ello porque, bueno, creo que puede ser positivo. Pero dejando muy claro y muy atado todo esto, porque ya veo que si no va a haber mucha gente que busque el recoveco de la ley, como ocurrió al principio con la ley de solo sí es sí. Entonces, creo que son, y repito, igual que he dicho antes, creo que son leyes importantes, que va a haber errores, sí, pero hay que evitar redactarlas con la mayor seguridad de que va a ocurrir el mínimo fallo. Bien. Bueno, por ejemplo, para que no nos quedemos en una cuestión de meramente creer, esta es la página oficial de ONU Mujeres, unwomen.org. En términos clave, en la definición de lo que es la violencia de género, se hace hincapié en que dice, si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. Esto se repite también en el Convenio de Estambul, con otras palabras, que es uno de los convenios referencia para España, de los cuales España forma parte, y en el Convenio de Estambul, que es un convenio dedicado a proteger a las personas de la violencia doméstica y la violencia de género, también se hace hincapié diciendo, reconociendo que las mujeres y niñas están más expuestas que los hombres a un riesgo elevado de violencia de género. Estar más expuesta
es diferente a que los hombres no puedan estar expuestos a la violencia de género. Teniendo esto en cuenta, ¿considerarías entonces que sí, que debería ser incluida dentro de que la violencia hacia los hombres por motivos de género debería ser incluida en la ley de violencia de género? Ahora, cuando he visto, te iba a poner varios ejemplos. Estos días estamos viendo, bueno, la semana pasada, si no me equivoco, hemos visto cómo un abuelo ha matado a sus 2 nietos. Estamos viendo que la violencia hacia los niños se está dando y estamos viendo que cada vez, por desgracia, es mayor. Por lo que entiendo que si a día de hoy no está completamente cerrado la violencia hacia ese tipo de personas, pues hay que cerrarlo porque por desgracia cada vez es mayor. Bien, perdón, interrumpo un segundo. Vos me estás escuchando bien, ¿verdad, Saúl? Sí, yo perfecto. Me están diciendo que aquí puede haber algún fallo del micro en el chat. Ok, pero si vos me estás escuchando bien, perfecto. Sí, bueno, sí. Entonces, retomando el tema con respecto a la posible inclusión de la violencia sufrida por parte de los hombres de la violencia de género, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver también con los roles de género. Necesariamente la violencia de género se desprende de los roles de género tradicionales, más o menos impuestos sobre hombres y sobre mujeres, donde, por ejemplo, los roles de género hacia la mujer podrían ser, hablando de mantenerlas en el ámbito de lo privado, de la sumisión, de su relegamiento a la figura masculina, etcétera, mientras que el rol de género de los hombres va más orientado siempre a la imposición de proveer, a la imposición de proteger, a la imposición de siempre tener que mantener, de soportar estoicamente cualquier injusticia que se deposite sobre ellos. Entonces, ¿en esto podemos estar de acuerdo? Pregunto antes de continuar. Sí. Bien, teniendo en cuenta que los roles de género establecidos hacia hombres y mujeres son estos, ¿no creemos entonces que quizás para los hombres puede ser mucho más difícil reconocerse como víctimas, ya sea de abusos sexuales o de violencia en la pareja, precisamente porque existe un estigma depositado sobre los hombres donde no deben o no pueden ocupar el rol de víctimas? Pero es lo que te he comentado antes, es que eso es lo que hay que cambiar. Ese machismo que tenemos los hombres dentro de que nosotros tenemos que ser el que traigamos el dinero a casa, nosotros tenemos que ser el macho alfa, por decirlo así, no nos podemos mostrar vulnerables ante la sociedad, es que eso es lo que hay que cambiar. No nos podemos... Perdón, porque dijiste machismo, quisiera entenderte sobre esto. ¿Vos qué entendés por machismo exactamente? Porque para mí machismo es un neologismo referido al sexismo que sufren las mujeres. Entonces no entiendo de qué manera el concepto machismo encaja hacia aquellas formas de sexismo que perjudican a los hombres. Pero no es que nos perjudique, bueno, sí que nos perjudica. De hecho, creo que el machismo, y lo cojo muy entre pinzas lo que voy a decir, los que primero nos perjudica somos a nosotros mismos por esas metas que nos tenemos que marcar, por esos roles que tenemos que cumplir y ni nosotros mismos estamos preparados para ello. Y es a lo que lleva, lo que he dicho antes, de los problemas de salud mental y lo que conlleva. Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos que mostrarnos como personas de igual a igual, de ti a ti, de tú a tú. Porque esa sensación de yo, por ser hombre, soy el que tengo que traer el dinero a casa. Yo soy el que, no sé, tengo que ser el jefe de la empresa. No puedo ir ¿Pero por qué eso vos lo entendés como machismo? Yo así lo entiendo, porque considero que es una situación de poder. El yo creerme superior a alguien. ¿Y por qué considerás que una situación que al fin y al cabo en el plano de la realidad termina victimizando a los hombres, haciéndolos menos propensos a poder pedir ayuda o haciendo incluso que no sean capaces de reconocerse como víctimas, es algo que dote de poder al hombre? Básicamente porque nosotros, lo primero, y esto lo he comentado antes, esto es psicológicamente, es para lo que más vamos los hombres al psicólogo, para gestionar emociones como el fracaso. Los hombres gestionamos muy mal el fracaso y tenemos que empezar a gestionar mejor que no podemos con todo. Es que hay un estereotipo en la sociedad, un prototipo de hombre, que nosotros podemos con todo. Nosotros somos los más fuertes que nadie. Nosotros somos que no. Pero eso es una imposición, ¿verdad? Eso es una imposición en base a los roles de género tradicionales que finalmente terminan afectando a los hombres. Entonces, por eso me remito siempre a la misma pregunta de por qué esto sería machismo, porque entiendo que es sexismo.
Desde luego, sexismo es una forma de discriminación que afecta directamente a los hombres. ¿Pero por Pero qué es es que machismo? porque para mí la forma de discriminación hacia los hombres por su razón de sexo es machismo. Para mí. Para Ok, mí, vos entendés el machismo como sinónimo de sexismo. sí, no. El sexismo de los hombres, sí, El sexismo que ejercen los hombres. que ejercen los hombres, correcto. ¿Y el sufrido? El sufrido es también lo mismo, porque lo sufrimos de nosotros mismos, de lo que te estoy diciendo, de los estereotipos que nosotros mismos nos marcamos y que realmente muchas veces no somos capaces de cumplir. Cuando somos pequeños tenemos que ser el director de la empresa, tenemos que ser el jefe de la casa, vuelvo a decir lo mismo, el que tenga el dinero, el que compre la casa, el que compre el coche. Y no, la sociedad misma nos ha dicho que no, que hasta aquí, que puede ser la mujer misma en igualdad de condiciones. Y ya es a lo que voy. Hay una igualdad de condiciones en la que podamos competir en un mercado laboral de tú a tú y que no haya ningún problema y que nosotros no nos sintamos menos por, oye, entra a un puesto de trabajo, ha sido la mujer mejor que yo, pues vaya, pues no, pues oye, pues enhorabuena, me da pena porque no lo he conseguido, voy a buscar otra cosa. Hay hombres que no entienden el tener compañeras de trabajo, hay hombres que no entienden el tener jefas. Pues yo creo que eso es un problema y es a lo que voy, es el sexismo que sufren y hacen sufrir los hombres, y yo lo llamo machismo. Bueno, al fin y al cabo es una cuestión de nomenclatura, si vos preferís llamarlo así, me parece bien. A lo único que quizás estoy en desacuerdo es en que si vos me estás diciendo que desde chicos se insta a los hombres a que deben ser quienes provean, deben ser quienes alcancen cierto éxito profesional o económico, deben ser quienes protejan, etcétera. ¿Quién es quien te está dando ese mensaje? Porque no sos vos mismo, claramente vos no te darías No, el mensaje a vos mismo que te perjudica, ¿o sí? no, pero voy más allí todavía. Todos, cuando somos pequeños, en mi caso, vas a ver a tus abuelos, vas a ver a tus tíos, vas a ver a los amigos de tus padres. ¿Qué? ¿Cuándo te vas a echar novia? Tal cual. Yo nunca he tenido ningún problema. Yo soy heterosexual, nunca me he sentido mal por ese comentario. Pero hay muchos hombres y muchas mujeres que cuando se lo dicen, pues no les gusta el sexo contrario, sino que les gusta su mismo sexo y no se sienten a gusto. Y desde pequeño ya les están como imponiendo que la niña tiene que estar con el niño y el niño tiene que estar con la niña. Los juguetes de los niños. Voy muchas veces a eso, ¿no? Que la gente juegue con lo que quiera, que la gente haga lo que quiera, que la gente haga la vida que quiera. Y que nosotros mismos, por favor, no seamos tan idiotas, si me permites la palabra, de autofustigarnos desde pequeños. Y luego, pues eso, pues muchas veces desde pequeños. Yo creo que ya no. Y es a lo que voy, que creo que hemos avanzado como sociedad. Y yo creo que ya no tanto nos exigimos el estudiar 10 carreras, el optar yo qué sé, a ser el dirigente de la empresa más importante del mundo. No, optamos a Pero todo. ¿harías este mismo análisis en las imposiciones sociales que reciben las mujeres? Porque quiero Sí. decir, si a mí claro, entonces es una responsabilidad única y exclusivamente nuestra, no hay ningún tipo de imposición social que nos mueva a poner en prioridad los deseos de la sociedad sobre nosotras por encima de nuestro propio bienestar. Quiero decir, si yo escucho desde chiquita el mensaje de que para ser triunfadora como mujer debo ser sumisa, debo ser recatada, debo ser madre, debo ser ama de casa. Y si en el futuro yo llego a la vida adulta con esas expectativas que terminan generándome un malestar porque no puedo cumplir con ellas, porque no forma parte de mis verdaderos deseos y termino siendo víctima de esos designios, porque este mismo análisis no aplica hacia los hombres. Quiero decir, no son los hombres quienes ejercen machismo sobre sí mismos, es el conjunto de la sociedad quien dispone roles específicos hacia hombres y mujeres, que viene siendo sexista, y entonces nos convierte en víctimas y convierte a los hombres en víctimas de sexismo. Por eso yo tengo este conflicto a la hora de llamarlo machismo, porque entiendo que el machismo es específicamente la forma de sexismo que afecta a las mujeres. Sí, completamente de acuerdo. Pero luego hay un cambio, que es a cierta edad, por ejemplo, vemos lo que te comentaba antes, que a ti te han forjado, en el caso mío como hombre, para que sea el dirigente tal cual, y llego y me encuentro que ese puesto me lo ha quitado una mujer. ¿Qué tal? Y es donde nace, ahí es donde nace el machismo por lo. Pero voy a otro caso, me lo ha quitado otro hombre. Y ya me frustro, y eso es a lo que voy, que los hombres gestionamos peor nuestro propio
nuestra propia frustración, mejor dicho. Y es un problema que nosotros tenemos que analizar a nivel personal, por eso, y es a lo que voy. Aquí hay que invertir mucho más en psicología, y yo creo que cada vez lo vemos más y lo vamos de forma más temprana, pero te voy a otro caso. En Argentina no lo sé, lo desconozco. En España, hasta prácticamente ahora que se ha empezado a cambiar, desde que nacemos nos imponen, me explico, nos imponen en que llevemos primero el apellido del padre antes que el de la madre. Yo creo que ella es, no sé, tampoco te digo que tenga que ir el de la mujer el primero, que tampoco consideraría, pero entre los dos llegas a un acuerdo, oye, va primero, echarlo a suertes, es que no tengo el método para esto, pero desde pequeños a nosotros nos han dicho que el mayor tiene que tener, perdón, el hombre y la mujer tienen que tener el primer apellido, el del hombre, y voy más allí. Siempre nos han dicho que, por lo menos a los hombres, siempre nos han dicho que nosotros lo que tenemos que tener el primer hijo, que sea hijo, básicamente para que no se pierda el apellido. Y eso te lo dicen desde pequeño, y te lo acabas creyendo y vuelve a lo mismo, te frustras porque tu primer hijo no ha sido varón. Bien, ok. En eso podemos estar de acuerdo. Yo considero que si tanto hombres como mujeres llegamos a la edad adulta buscando cumplir con esas expectativas sociales que se depositan sobre nosotros en función de nuestro sexo, esto tiene que ver en relación necesaria a qué es lo que se considera válido, qué es lo que se considera que tiene valía dentro de nuestros roles para hombres y para mujeres. Entonces, yo particularmente no culparía al hombre porque me parece que es el mismo juego perverso de terminar culpabilizando a la víctima, ¿no? De que un hombre se sienta forzado a cumplir con ciertos roles de género porque se le ha dado a entender durante toda su vida que es valioso por lo que tiene y no por lo que es. Es valioso por lo que es capaz de conseguir o ofrecer a otros. Dentro de este contexto, que creo que ya podemos estar un poco más de acuerdo, es donde podemos entrar a hablar de asociaciones / fundación dedicada a hombres maltratados. Vos me decías que te parece legítimo que existan organizaciones que se dediquen a ofrecer recursos de apoyo a hombres víctimas de malos tratos, pero, sin embargo, una de tus oposiciones a la fundación, por ejemplo, es el hecho de que acogen u ofrecen ayuda a hombres denunciados por violencia de género, ¿cierto? Sí. Y hombres, ¿Podrías un poco más sobre esto? el otro día, bueno, han salido en diferentes medios de comunicación aquí en España, en diferentes canales televisivos con información veraz. Es más, el otro día el gobierno valenciano parece que ya recogió algo de cable en cuanto a esta asociación, porque acababan diciendo que, pues eso es lo mismo que he dicho yo en diferentes ocasiones. Parece que pues, lo que he leído antes de la Constitución, ¿no? Que vivimos en un país que cualquiera puede crear una asociación, que cualquiera puede defender la causa que ellos creen justa, pero yo voy a que si de verdad su función es la causa justa. Y el otro día salían varios ejemplos de que han ayudado a acusados de violencia machista, están trabajando y proporcionando asistencia a hombres que han realizado denuncias falsas. Si realmente todo esto es cierto, se denuncia, porque todo esto es presuntamente. Si todo esto sale, se denuncia y se juzga realmente que han hecho esto, para mí es una asociación ilegal. Para mí, porque vuelvo a decir lo mismo. Si los fines, como he dicho antes, están tipificados como delitos, son ilegales. Bien, ¿y qué es exactamente dentro de los fines lo que está tipificado como delito en esta fundación? Para mí, no soy jurista, vuelvo a repetirlo, pero a mí si estás dando dinero a una causa que no es, vuelvo a lo mismo, proporcionar asistencia a una persona por denuncia falsa, yo creo que no es delito. Y vuelvo a decir lo mismo, yo considero o creo que, bueno, que todo esto, me refiero, que si realmente proporcionan asistencia a denuncias falsas, ilegal no es, creo. Pero, ¿y qué sería lo ilegal sí, entonces? pero sí que están siendo cómplices de una denuncia falsa, porque si estás financiando una denuncia falsa, un abogado, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, yo puedo ser el abogado de una persona, de un hombre que ha realizado una denuncia falsa, pero yo soy el abogado y lo tengo que defender. Pero el que me ha pagado a mí, siendo conocedor de que es una denuncia falsa, lo que voy a defender, o para lo que he contratado al abogado para defenderlo, soy cómplice de esa denuncia falsa. Y para mí ya es algo... Eso es lo que yo no estoy entendiendo. Quizás me hago mea culpa, quizás es que yo no lo entiendo, pero ¿de qué manera podemos llegar a entender que esta fundación se dedica a promover la interposición de denuncias falsas? ¿Cómo? No te he entendido yo ahora. Claro, porque yo te he preguntado que si, por lo que vos me habías dicho, una de las razones por las cuales te oponías a esta fundación es que esta fundación ofrece ayuda a hombres que han sido denunciados por violencia de género
y vos me explicaste esto de las denuncias falsas. No entiendo la correlación, es decir, ¿de qué manera implica que la fundación dé apoyo a denuncias falsas? Lo primero, que es que no estoy en contra de la asociación, estoy en contra de los fines de la asociación. Y lo que me refiero es, vuelvo a explicar lo mismo, lo voy a intentar explicar un poco más claro. Yo he cometido una denuncia falsa, ¿vale? No tengo, por ejemplo, dinero para pagar a un abogado. Voy a esta asociación para que me financie en este caso, el abogado. Y yo tengo que transmitirle, oye, vengo aquí porque he denunciado esto y ha pasado esto, tal. Yo considero que una asociación que te va a pagar un abogado, le tienes que contar la realidad de lo que ha ocurrido, al igual que el abogado. El abogado, tú le tienes que contar la realidad de lo que ha ocurrido y él en función de eso gestiona su defensa. Pero la En eso asociación estamos es... totalmente de acuerdo, pero esta fundación no se dedica a ofrecer a abogados a hombres que están interponiendo denuncias falsas contra sus parejas. Da financiación a todos estos fines que los hombres necesiten. Si necesitan protección, les dan protección. Si necesitan abogados o servicios jurídicos, se los dan. Y yo creo que ayudar, porque ha habido también casos que han ayudado a gente acusada de violencia machista, vuelvo a decir, los dos casos son inmorales. La legalidad, yo no soy jurista y yo no me puedo meter puedo dar mi opinión personal, que yo considero que al final si ayudas a un hombre que tiene una sentencia por violencia machista, hombre... Una sentencia, no, una denuncia, perdón, porque hay una diferencia entre ser denunciado y ser condenado. El otro día salió uno de los casos, y además lo ofreció esa información, supuestamente salió esa información del gobierno valenciano, que han ayudado a hombres acusados de violencia machista. Presuntamente, vuelvo a repetir, presuntamente Acusados, porque... sí, pero no condenados. Sí, vale, correcto, perdona. Bien. A mí me parece absolutamente inmoral, pero la legalidad, no soy jurista, pero considero que o está en el límite o está un poquitín más allí. Pero entendemos que una denuncia no equivale a una condena, ¿verdad? Que uno puede denunciar prácticamente lo que desee y eso no implica que la denuncia tenga una veracidad o que fuera condenada. Sí, pero cuando ya te acusan de algo, creo que es un pasito más allí. O sea, vos considerás que si un hombre es acusado por violencia de género, entonces no debería recibir ningún tipo de ayuda por parte de una asociación o fundación que se dedica a apoyar a hombres maltratados independientemente del contexto de esa denuncia que haya recibido. No, y voy a lo que hemos hablado antes. No, porque si realmente existe este problema, la solución no la tiene que dar esta gente, que tampoco sabemos cómo se financia, la tendría que dar el Estado. Con las donaciones de los socios y el bolsillo de las propias personas que trabajan en la fundación. Pero bueno. Eso, por ejemplo, yo creo que si realmente existen, y vuelvo a decir lo mismo, todos estos casos, la solución la tiene que dar el Estado, no alguien que... Pero no la está dando, quiero decir. Justamente por eso estamos en este debate, porque quiero decir, si no existen leyes que busquen proteger integralmente a los hombres víctimas de abuso o de violencia, entonces es normal que surja una fundación que a través de medios privados quiera brindar este apoyo. Entonces, a la siguiente pregunta a la que me redirijo es, si entendemos que una denuncia, que el hecho de recibir una denuncia por violencia de género, de alguna manera, según lo que me estás diciendo, te exenta de ser víctima de maltrato, ¿de qué manera puede ser esto posible? Quiero decir, no existe la posibilidad de que un hombre que esté siendo víctima de maltrato, en el momento en el que decide separarse o abandonar esta relación o incluso comunicarle a su maltratadora que se quiere separar o que quiere denunciar esta situación, pueda ser denunciado por violencia de género como un mecanismo más para perpetuar el maltrato? Pero a lo que voy yo es en qué se basan para dar las ayudas. ¿En qué se basan, por ejemplo, para dar X cantidad a una víctima? Si eso no está claro, me da la sensación que les dan las ayudas en función de si me cae bien o no me cae bien, por ponerte un ejemplo. Porque es dinero que no sabemos, no hay, por ejemplo, una tabla de este caso, pim pam, no sé, como por ejemplo hay, y volvemos a lo mismo, que esto tendría que depender del gobierno, porque con el gobierno habría una ley, si realmente todo esto existe, habría una ley que dé cobertura y no tiene que existir esta asociación. ¿Y por qué? A ver, ¿y cómo podríamos, es que voy a tratar de recorrer el camino con vos, ¿cómo podemos saber si realmente existe o no? Porque habrá una sentencia judicial, habrá un peritaje de un psicólogo y que diga, oye, esta persona o este hombre en este caso ha sido víctima de violencia de género, si le queremos llamar así, o de violencia de un hombre hacia una mujer. Bien, pero si tenemos en cuenta que no estamos hablando de sentencias, que estamos hablando de denuncias, el hecho de que un hombre sufra una denuncia no necesariamente
conlleva, uno, que esa denuncia en efecto sea cierta y que él sea un maltratador, o dos, que no pueda estar sufriendo violencia en la pareja, porque la propia denuncia puede ser un instrumento para perpetuar esa violencia. Es decir, Vale. si yo quiero, Sí, estamos en una relación de pareja, ¿no? Ujú, Y vos estás cansado del maltrato que yo ejerzo hacia vos, y me decís, me quiero ujú, separar, y yo, en venganza, te denuncio por violencia de género, ujú. automáticamente tendríamos que entender que por el hecho de estar denunciado por violencia de género, vos no estás siendo víctima de maltrato y entonces no deberías tener acceso a recursos de ayuda por parte de esta fundación o del Estado. Es que primero a lo que voy es que no hay marcado nada de cómo funciona esta asociación, ni sabemos en qué se basan para dar estas ayudas o qué cobertura realmente dan. Porque aquí podemos ir a lo mismo. Una persona que, por ejemplo, un hombre que tiene poca liquidez económica y no puede acceder a contratar un abogado, saben que te ponen uno de oficio. Entonces, ¿para qué serviría esta asociación? Voy más allí. Hay una sentencia ya, pero es que entonces ya no entraríamos en todo esto, que es a lo que voy. Entonces, es que yo no entiendo muy bien la función, porque tampoco creo que la función sea divulgar que no haya agresiones hacia los hombres, porque eso ya se hace de normal. Bueno, ok, pero quisiera cerrar este punto anterior, porque si no siento que nos ramificamos. Entonces, ¿sí Mm. considerás que un hombre puede estar siendo víctima de maltrato a manos de su pareja, aún estando denunciado por violencia de género, y que esa denuncia puede ser un instrumento para perpetuar ese maltrato? No, a ver, si yo creo, bueno, no creo, no, es así. Si hay una denuncia, de las primeras medidas que se toman es la orden de alejamiento. Entonces ya no podrían continuar esas agresiones. Sí que se pueden. Pero, a ver, quiero decir, el hecho de que yo ponga sobre un hombre la sospecha de que este es un maltratador y por Mm, tanto se asocien todas las consecuencias que están asociadas al mm. señalamiento de una persona como un maltratador, El ya de reparamiento a la por víctima. sí es un acto de maltrato, si existe una situación de maltrato previa. Es decir, este es el famoso concepto de Darbo, no sé si vos lo conocés, que Pero es eso el dar sí, vuelta a la sí que situación de existe. victimización. Eso sí que existe y se llama reparación de la víctima. El que existe exactamente. El que si tú sufres una denuncia falsa del índole que sea, no tiene por qué ser, puede ser fingir un atropello y tú denuncias a una persona porque me ha atropellado y realmente no me ha atropellado, he hecho yo el paripé. Ajá. Ahí hay tú lo denuncias, ganas el juicio y a ti la persona, independientemente de lo que considere el juez de la cantidad, te tiene que reparar de los daños que te ha causado. Y eso existe. Estamos de acuerdo, eso existe. Existe una tipificación por denuncia falsa, simulación de delito, falso testimonio, etc. Sí, Pero el sí. tema es, si estamos hablando de las funciones de la fundación y consideramos que no es moral o no es ético las funciones de esta fundación por el hecho de que brindan ayuda a hombres denunciados, pero al mismo tiempo entendemos que el hecho de ser denunciado no te convierte en un maltratador e incluso al contrario, podría ser vos el maltratado, ¿de qué manera puede ser inmoral o no ética la función de la fundación? Pues porque voy a lo mismo. ¿Cuál es la función real de la asociación? Proteger a los hombres víctimas de malos tratos ¿Y cómo? a través de medios judiciales, es decir, a través de poder ofrecer abogados, Pero es que, psicólogos, peritos, etcétera. Lo pero es mismo que que hace una fundación para mujeres maltratadas, básicamente. sí, sí, pero no. Porque una asociación por ejemplo, de que protege a las víctimas de las mujeres, está registrada y no recibe dinero de gente que da dinero. Sí que hay, por ejemplo, asociaciones que, bueno, pues que se pagan, todas tienen, por ejemplo, no me sale ahora, una cantidad que abonan y una cuota que no me salía. Y participan, pero luego reciben ayuda pues, del gobierno municipal, del gobierno autonómico o del gobierno nacional. Vale, pero ellas sabes para qué están trabajando y te viene registrado, pues oye, he hecho estas actividades, este ha sido mi función y esto he realizado. Pero es que aquí a día de hoy no sabemos absolutamente nada. Tú para optar a una subvención tienes que registrar muy bien, lo primero, tienes que registrar tu asociación y saber la función que vas a realizar. Y luego, a través de ahí, pues te dan una subvención. Si no quieren optar a una subvención, porque a día de hoy no sabemos si quieren optar o no, si no quieren optar, es que algo de lo que están realizando no es del todo visible. Me explico. Es que Tú cuando... no hay una línea de subvención para organizaciones que atienden a Sí, víctimas de violencia doméstica. Esto es lo mismo que han comunicado, es decir, no estamos recibiendo ningún tipo de subvención, no hemos solicitado ninguna subvención porque no conocemos siquiera ninguna línea de financiación para ello, destinada a ello.
Entonces, Pues sí, sí directamente que no hay. puede competir con las subvenciones dirigidas a presupuesto para violencia de género porque su función no se contempla dentro de la definición que utiliza España de violencia de género, por lo cual se elimina cualquier posibilidad de que puedan acogerse a esas ayudas. No hay ayudas específicas para hombres víctimas de violencia doméstica, entonces no hay ninguna línea de financiación a la que se puedan acoger. No, a ver, te explico un poco. Yo, salvando mucho las distancias, la legislatura pasada fui concejal de Cultura y Turismo y llevaba diferentes asociaciones. Tú cuando registras una asociación, tienes unos estatutos, tienes unas normas, tienes el saber cómo funciona esa asociación, a qué te vas a dedicar y no es el ayuntamiento, es... en este caso, la entidad competente, la que te aprueba y te legaliza. Vale. Una vez que eso, tú, bueno, llamas a, o es como nos han llegado a mí, diferentes asociaciones y en este caso de mujeres fue un caso. Hay diferentes asociaciones, por ejemplo, de ámbito cultural y turístico, que es las que me tocaban a mí. Y te llegan con una memoria, mira, estas son las actividades que vamos a realizar este año. Y este es el compromiso que tenemos nosotros. Estos formamos la junta directiva de la asociación y la entidad competente valora la subvención que se le da. No es su totalidad, se le da X cantidad. Vale. Que no siempre, bueno, nunca la valoran los políticos, que los políticos pues nos encantaría dar más o menos, dependiendo del fin o dependiendo de que muchas veces sí se valora, pero realmente te dejas seguir por el criterio de los técnicos de pues esta asociación, por la dimensión que tiene, le das X o le das tal. Y a lo que voy yo es que en este caso yo entiendo que si ellos de verdad quieren pues hacer una labor más pública me refiero a que conozcamos realmente lo que se está haciendo, porque yo veo mucha opacidad, pues oye, te presentas, mira, esta es mi función, esta es la cuota que cobran mis socios, en este momento tengo 100 socios o 1000, la junta directiva es esta y lo que vamos a realizar es esto. Y ya la entidad competente te da. Yo lo que no entiendo es por qué no han dado ese paso. Y si lo han dado, yo lo desconozco, que igual lo han dado y yo lo desconozco. Lo han dado para poder convertirse en fundación, es decir, cuando han solicitado el convertirse en fundación, se han reunido con las autoridades competentes, han ofrecido toda la información respecto a su función y en base a eso es que han terminado trabajando. Y además, igualmente es tan sencillo como, yo esto lo he propuesto varias veces, hacer un trabajo de campo. Hay tantísimos periodistas que han hablado de esta fundación, pero ninguno de ellos ha hecho un trabajo de campo de llamar a la fundación como un hombre maltratado y averiguar exactamente cómo es que trabajan. Esa sería la solución número uno. Si queremos saber cómo trabajan, acercarse a ellos e intentar hacerlo. Pero, ¿de qué manera, vuelvo al mismo punto, de qué manera es inmoral o poco ético que exista, el hecho de que exista esta fundación con los fines que tiene? Eso sigo sin entenderlo. Porque que es que no me ha dado tiempo a acabar. Que a lo que voy es que si realmente sirve, porque voy a lo mismo, ellos proporcionan dinero para un abogado. Vale, no hace falta dinero para un abogado. Hay abogados de oficio que si no tienes dinero... Pero podemos entender que hay una diferencia igual entre tener un abogado de oficio y tener un abogado especializado en una materia, ¿verdad? Sí, pero no. Cuando te pone un abogado de oficio es un abogado que conoce la materia. No te van a poner, yo qué sé, a un abogado experto en penal o en experto en, yo qué sé, en accidentes de tráfico, no te lo van a poner en violencia de género. Creo que en ese caso, bueno, que te lo quiero pongan... decir vos, pero es que este es el tema de entender, porque no quiero presuponer que existe de tu parte una doble vara de medir respecto a la violencia que sufren hombres y mujeres, por eso planteo e insisto para intentar comprenderlo. Cuando existen fundaciones u asociaciones que reciban financiamiento o público o privado, da exactamente igual, pero que ofrecen servicios jurídicos para mujeres víctimas de malos tratos. ¿Entenderías que el razonamiento es el mismo y que esta fundación o asociación para mujeres es inmoral o poco ética? No, a lo que voy es que no tiene nada que ver si la financiación es pública o si es privada. Porque si es pública tienes que rendir cuentas y si es privada no lo tienes que hacer. Entonces tienes más... que las dos son privadas. Hay una asociación para mujeres maltratadas con financiación privada y una asociación para hombres maltratados con financiación privada. Vale. Entonces estaríamos en la misma circunstancia. Si ofrecen servicios jurídicos, en ambos casos sería inmoral y poco ético porque pueden acogerse a un abogado de oficio. Y voy al resultado. El resultado que da una y otra. Porque, claro, y luego llega ya al... Porque nos hemos quedado en el contratar el abogado, pero nos ha faltado el final.
el resultado. Y habría que saber si unas y otras, porque sí, me puede tocar siempre el abogado el más malo, pero es mucha casualidad que si de 100 casos, los 100 los han sentenciado igual, tanto para un lado O como sea, para otro. perdón, no me quiero meter en este derrotero, pero entonces, si depende del resultado y el resultado no lo conoces, ¿de qué manera podés afirmar tan tajantemente que es poco ético o inmoral? Para mí es poco ético, vuelvo a lo mismo, que están proporcionando ayuda a gente que ha realizado denuncias falsas y que están Es que esa ayudando. es la frase que yo no entiendo. Proporcionen ayuda a gente que ha realizado denuncias falsas. ¿Cuáles son las denuncias falsas que ha realizado esa gente? Pues cuando hay una sentencia, te dice que has realizado una denuncia falsa, o cuando todavía no hay una sentencia, pero le das ayuda judicial y el propio abogado te dice, venga, a otra cosa, que esto ya se ve de lejos, que es una denuncia falsa. No lo quiero ni Pero ¿de coger. dónde vos extrajiste o pudiste llegar a entender que Ujú. esta fundación recibe a hombres que han efectuado denuncias falsas contra mujeres y se les ha condenado por interponer una denuncia falsa? No he llegado al condenar, he llegado a esto que te acabo de decir ahora, que muchos abogados te cogen, oye, al abogado le tienes que contar la verdad, independientemente del resultado que quieras. Entonces, yo he matado a este señor, a ver cómo me solucionas para no matar, para que no entre en la cárcel. Vale, pues te pongo esa situación. Yo he cometido una denuncia falsa, pues el propio abogado no se va a jugar su prestigio en defenderte a ti y normalmente, y esto con muchas pinzas otra vez, todas estas asociaciones no pagan lo mismo que pagarían el resto. Me explico. Cuando tú formas parte de una asociación o tus servicios se los prestas a una asociación, perdón, normalmente vas más por abajo porque vas como no a echar, bueno, sí, a echar un cable de alguna forma. No te Está vas a bien. jugar el... A ver, ¿dónde está la denuncia falsa de estos hombres? El otro día salió aquí en diferentes medios de comunicación, han salido los dos que por un lado han proporcionado asistencia a hombres que han realizado denuncias falsas y por otro lado han ayudado a hombres No, hay asistencia a hombres que sufren denuncias falsas, no que las interponen. no, que las interponen. ¿Podrías darme esa información? Sí, te paso la ¿Dónde figura noticia. esto? Sí, por favor, te lo agradezco, porque Mira, yo trabajo con esta fundación y no. el otro día bueno, te lo busco y te lo paso luego, que es que lo tengo, no sé dónde, pero lo tengo. El otro día en diferentes medios de comunicación lo he leído y te lo puedo pasar ¿Qué de esos medios de comunicación exactamente? Espera que te paso la noticia. Sí, genial. No hay prisa, te espero. Vale. Está bien. Me la puedes enviar tanto por aquí como por WhatsApp, donde te venga mejor. Si te la envío por aquí, no sé. Ah, acá está. Es esta, ¿no? Sí. Bien. La fuente es eldiario.es. Es bueno, lo conocerás, que es un medio muy conocido en este país. Sí. Bien, lo voy a abrir. Bien, abriéndolo. La Asociación de Hombres Maltratados, avalada por el gobierno valenciano, ofrece ayuda, ay, justo se me abrió lo de las cookies, ofrece ayuda a acusados de violencia machista. Bien. Entonces, quiero decir, se reafirma lo que estábamos comentando, que no ofrecen ayuda a hombres a interponer falsas denuncias, sino que apoyan a hombres que las han recibido. ¿En qué lugar de este artículo se deja constancia de que la fundación se dedica a ofrecer ayuda para interponer denuncias falsas? Hombre, yo aquí entiendo, igual es mi interpretación, que cuando pone proporciona asistencia ante las denuncias falsas, yo entiendo que es que proporciona ayuda a los hombres cuando realizan ellos denuncias falsas. Vamos a buscar en la noticia donde dice denuncias falsas específicamente. A ver, denuncias falsas. Bien. Denuncias falsas, hombres maltratados, hombres silenciados. La fundación parece salida de la pluma de... Bien. La fundación en el registro oficial ha permitido a la Consejería Valenciana de Justicia difunde el bulo de la alienación parental y proporciona asistencia ante las denuncias falsas. Ante las denuncias falsas, no para interponerlas. La fundación en ningún momento, y tampoco en la noticia lo dice así, se habla de que interponga denuncias falsas, sino que ofrece ayuda a aquellos hombres que las sufren. ¿Hola? Sí, que la sigo leyendo, perdona. Bueno. ¿A quién le quieres enviar el mensaje? Justo se me abrió Siri. Entonces, ¿en qué concluimos, Saúl? No, pues que me reafirmo y bueno, decir que he interpretado yo la noticia mal, ¿no? En decir que me he confundido y pues eso, que lo que proporciona es asistencia ante las denuncias falsas. Bien, perfecto. Bueno, con esta, un malentendido lo puede tener cualquiera, por supuesto, no hay problema. No, pero que le prendas cuando me equivoco y
es lo que hay. Totalmente de acuerdo, así hay que hacer. De hecho, saber rectificar o reconocer cuando uno se equivoca, yo siempre digo, es de sabios y de valientes, o sea, habla bien de uno. Entonces, teniendo en cuenta que a lo que se dedican no es ayudar a hombres a interponer denuncias falsas, sino a hombres que las han sufrido, ¿sí estás de acuerdo con ese fin? Si realmente, es que es volver a lo mismo, he ido a lo mismo, ¿eh? Si realmente ese es el fin, vuelvo a lo mismo, es que es conocer su función. Que igual es lo que has comentado, lo primero que tienen que hacer los medios de comunicación es ir, entrevistarlos y poder esclarecer un poco. Pero es que ellos, por su parte, tampoco he conocido yo que hayan transmitido linealmente y conocer de primera mano cuál es la información real de lo que están realizando. Ellos han expedido un comunicado oficial luego de la cobertura de todos los medios de comunicación donde dejaban a las claras cuáles eran sus objetivos, qué era lo que perseguían, qué era lo que defendía y qué era lo que no. Una de las cosas que decían es que ellos no reciben ningún tipo de financiación pública, porque para empezar no conocen línea de financiamiento a la que se puedan acoger. Por otro lado, dicen que no niegan la existencia de la violencia de género y que no pretenden reemplazar una cosa por la otra, que no pretenden que sean los hombres maltratados en lugar de las mujeres maltratadas, sino cambiar esta concepción de o una cosa o la otra y ampliarla a los hombres maltratados y las mujeres maltratadas sin necesidad de negar una de las dos realidades. Entonces, si tenemos en cuenta que una denuncia puede ser un instrumento para maltratar a una persona, no entiendo de qué manera ofrecer recursos de ayuda a hombres víctimas de denuncias falsas pueda llegar a ser algo incorrecto, inmoral o poco ético. Pero igual es mi forma de entender yo cómo debería funcionar. Yo, si la función es dar información de los pasos que hay que dar y se acogen a una subvención pública, que yo creo que es los que se deben de encargar realmente de todos estos problemas, pues que exista una asociación como existen tantas. Pero no compro el que simplemente se financie por X gente, porque básicamente me da la sensación que pueden defender solo a los que ellos quieren. Ok, o sea, tu única oposición con la fundación sería que no esté recibiendo fondos públicos. Que no sea más abierta, que esté muy opaca. Bien, ¿y cómo se podría reducir esa opacidad para vos? Pues lo primero, de la misma forma que has comentado tú, haciendo un vídeo explicando un poco cuál es realmente su función, lo que realizan, pero conociendo una parte y la otra. Es decir, conociendo la labor que realizan y por otro, ejemplos de gente que han ayudado y cómo ha funcionado el resultado de esa ayuda. Hasta donde yo sé, la fundación siempre que le han ofrecido una participación en medios de comunicación, televisivos, radiales, de prensa escrita, etcétera, han participado de buena fe, han contestado a todas las preguntas, han incluso expedido un comunicado oficial. No sé de qué otra manera pueden llegar a ofrecer transparencia. O sea, ya es una cuestión de que el conjunto de la sociedad quiera escucharlos, porque disposición a hablar tienen. No sé, tampoco quiero incidir en el mismo tema. Yo creo que, en mi opinión, me reafirmo en que, por un lado, sigo pensando de que si la función es la que realmente dicen, cada uno que realice la asociación o el grupo, como lo quieras llamar, de gente, pero creo que, bueno, pues eso, que hay que contar un poco más la situación y que si realmente existe este problema, yo creo que no va de asociaciones, sino que va de que el conjunto de la sociedad, empezando por el Estado, dé una solución, como en otro caso. O sea, ¿crees que esto se podría solucionar con más implicación por parte del Estado a las labores que hace la fundación y apoyar a aquellos hombres víctimas de malos tratos? Es que igual es mi forma de pensar, ¿eh? Creo que es el Estado el que tiene que dar el primer paso si realmente existe el problema y si los datos si se conocen datos, empezando por ahí. Al igual que creo que hay que dar un pasito más allí con la violencia que están sufriendo a día de hoy niños y niñas. Bien, bueno, es un buen puntapié para hablar entonces de violencia vicaria. Hablemos de eso. Se tipificó en el año 2021 la violencia vicaria dentro de la Ley de Infancia, de la conocida como la Ley Rhodes, donde se tipifica la violencia vicaria como aquella violencia que se ejerce a través de los hijos hacia la mujer. No, a Sí. través de los padres hacia los hijos. La violencia vicaria, según se tiene entendida en la Ley de Infancia, se recoge de la definición de Sonia Vaccaro, una psicóloga forense feminista que en el año 2012 de alguna manera resignificó el concepto y lo dotó de un componente de género donde la violencia vicaria es aquella que se da por interpreta persona, es decir, a través de un tercero, en este caso los hijos, donde la víctima final de esta violencia es la mujer, la madre. La ley explica explícitamente
que se entiende que es la forma última de violencia contra la mujer, que es una forma de perpetuar el maltrato contra la mujer luego de una separación. Yo sigo incidiendo, y por lo que he buscado aquí, es la forma de violencia por interpósita persona que un progenitor ataca a un hijo o una hija para causar dolor a la madre. Claro, exacto, justamente lo que acabábamos de decir. Se ejerce esa Vale, violencia sobre los hijos con la finalidad de dañar a la mujer, a la madre. Vale, te había entendido yo que los hijos atacaban a la madre. Vale, fallo mío. No, sí, o sea, es decir, en el ejemplo, como se entiende la violencia vicaria en España, un padre maltrata a los hijos con el fin último de maltratar a la madre, dañando a lo que la madre más aprecia, que son sus hijos. Sin embargo, esta definición de violencia vicaria, nuevamente nos encontramos con el mismo tema que ocurre con la violencia de género, no es la definición ampliamente aceptada en la comunidad de la psicología de violencia vicaria. Violencia vicaria se data la primera referencia a la violencia vicaria, data de los años 90, en un paper que habla de la violencia que sufren las ex esposas y habla de que una de las violencias más recurrentes que sufren las ex esposas es la violencia vicaria. Pero la violencia vicaria realmente es cualquier tipo de violencia que se ejerce por interpósita persona. De hecho, vicario solo significa a través de. También existe el aprendizaje vicario, por ponerte un ejemplo, que es ver a otro realizar un acto y aprender a realizarlo mediante la observación de ese tercero. Entonces, la violencia vicaria realmente debería ser cualquier violencia que se ejerce a través de un tercero con la finalidad de dañar a otro. En la ley de infancia solo se contempla bajo la definición de Sonia Vaccaro, que surge en el año 2012, y donde ella misma en su propia web reconoce que esa concepción es totalmente unilateral, que ella lo ha significado de esa manera, pero no es la concepción ampliamente avalada. Entonces, ¿de qué manera o por qué crees que ocurre que se adopta en una ley que busca proteger a los menores una definición que desprotege a la mitad de ellos? No sé, yo como lo entiendo y como creo que lo voy a seguir entendiendo, es que la violencia vicaria es la que los padres, independientemente de cuál, ejerce sobre los hijos para dañar en eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, la ley solo lo contempla cuando esa violencia la ejerce un hombre sobre los hijos con el fin de dañar a la mujer. No se tipifica de esa manera cuando es una mujer quien hace daño a los hijos con el fin de dañar al padre. Como por ejemplo vemos ahora que se está juzgando el caso de la niña Yaiza, donde la madre incluso dejó cartas expresando que la motivación para asesinar a su hija fue hacer daño al padre. Esto no se contabiliza como violencia vicaria porque no está tipificado como tal. Pues entonces no estoy de acuerdo. Es más, yo entendía y sigo entendiendo que la violencia vicaria es la que ejerce uno de los progenitores hacia los hijos, hijo e hija, para dañar al otro progenitor. O incluso voy más allí. Para mí violencia vicaria es, aquí hubo hace unos años un caso de, creo que el niño se llamaba Julen, si no me equivoco, que lo mató la exmujer del padre, bueno, la pareja en ese momento del padre, para hacer daño a ambos padres. Para mí eso también es violencia vicaria. Bien, en eso estamos totalmente de acuerdo. En lo que entendemos nosotros por violencia vicaria, sí. Ahora, este es el tema, ¿no? Que no es lo que nosotros individualmente podamos entender, sino que se juzga en función de cómo se tipifica en una ley. Y si en la ley está tipificado que solo se reconoce como violencia vicaria cuando quien lo sufre son los hijos por parte de su padre, pero no por parte de su madre, entonces estamos desprotegiendo, necesariamente por descarte, estamos desprotegiendo a esta mitad de los niños que sufren malos tratos a manos de sus madres con la finalidad última de afectar a sus padres. Entonces, nuevamente, sí, entendiendo que la temática de este debate es si hay o no igualdad de género en España, me parece un dato en contra el hecho de que una ley que busca proteger a los menores solo proteja a aquellos menores que son víctimas de sus padres y no de sus madres. A ver, sí, no. Independientemente de si luego hay una ley específica hay el resto de leyes. Y tú si matas a un niño, sabes a lo que te atienes y sabes a qué te va a caer X tiempo. Independientemente de si hay una ley específica que cuando acabe va a poner el nombre. No sé, en España ha habido muchos casos ahora recuerdo, un hombre que quemó vivo a sus 2 hijos. Ahora estamos viendo que están volviendo a salir los documentales de la niña esta gallega que parece ser que la mataron los 2 padres. No sé, ahí tampoco sé cómo funciona muy bien, porque al final cuando los 2 padres matan a la hija, igual no es violencia vicaria y es otro tipo de violencia, pero aún así tiene una sentencia, si no me equivoco, de 20 años, si no me equivoco, para el padre. La madre se quitó del medio. Estamos de acuerdo en que obviamente está tipificado en el Código Penal
penal, no es que no exista un delito de maltrato hacia los menores cuando quien maltrata es la madre, por supuesto. Ahora, entendemos que dentro de estas leyes se desprenden una serie de recursos de ayuda que solo se dan dentro de esas tipificaciones. Entonces, por ejemplo, todos los recursos de ayuda que se ofrecen a las madres de víctimas de violencia vicaria, no se ofrecen en paralelo a los hombres en esta misma circunstancia, porque la ley no los incluye de esta manera y por tanto no se pueden acoger esos recursos de ayuda. Es lo mismo que hablábamos hace un rato de la ley del solo sí es sí, que más allá de que esté tipificado como abuso sexual, el abuso que pueda sufrir un hombre, no va a poder acogerse a las herramientas o los recursos de ayuda que ofrece la ley del solo sí es sí. En este caso ocurre lo mismo, pero quizás es aún más grave, porque los menores son los únicos que no pueden votar, que no pueden reclamar por su cuenta, que no pueden salir a manifestarse. Entonces los hemos convertido en el último eslabón de la cadena en pos de un discurso meramente ideológico, porque si no, no cabe pensar por qué se descartaría a la mitad de las víctimas, que recordemos son niños, por el simple hecho de cuál es el sexo de la persona que ejerce ese maltrato. A ver, tampoco meramente ideológico, porque tampoco hay, te pongo ejemplos, hemos hablado de la ley de 2004, desde entonces ha habido 7 años de un gobierno del Partido Popular que no la revirtió, la dejó sin financiación, pero no la revirtió. Entonces, no creo que vaya de ideologías, porque al final yo creo que se están llegando no hablo de, perdón, me explico, no vaya a ser que esto genere un malentendido, no hablo de partidismos, hablo de ideologías en favor de un trato particular a mujeres o a hombres. Es decir, si no existiera una ideología que fomenta que hombres y mujeres son tan diferentes al punto tal de que no se proteja a los niños víctimas de violencia hacia las mujeres porque no se contempla que eso pueda existir, evidentemente estamos hablando de una tendencia ideológica. No, pero sí que independientemente del nombre que le quieras poner a lo que ha ocurrido, porque yo es a lo que voy muchas veces, que parece que a X asesinato o a X tal, estamos más pendientes de ver el nombre que se le da que la solución real. Y yo creo que independientemente de cómo lo quieras llamar, a los niños, en caso de que hayan fallecido no, pero en caso de que sobrevivan, se les da solución. Al padre-madre, en este caso, se le da cobertura, y al padre-madre que haya cometido la atrocidad, pues se le cae la sentencia. Y entonces, en el otro... ¿por qué es necesario entonces que exista una ley que recoja la violencia vicaria de forma particular? Porque yo creo, y es una opinión personal, bueno, primero por un lado, que yo puedo estar de acuerdo o no en muchas cosas que pasan, no soy un eclesiástico de un partido político, soy una persona que discrepa pues de lo que guste, de lo que no le gusta, y es más, me gusta exponer cuando no estoy de acuerdo. Cuando estoy de acuerdo todos aplaudimos, pero creo que lo más importante es, sobre todo cuando estás en una organización política, el transmitir cuando crees que tu partido se está equivocando o lo está haciendo mal. Y por eso creo, un poco al hilo de lo que íbamos, que creo que sí que hay que reforzar un poco más esa situación en este momento. Igual el día de mañana no es necesario, ojalá, porque en este momento la mujer está en un estatus inferior, por desgracia, o de inferioridad ante la situación del hombre. Es lo que estábamos hablando antes, que el hombre en este momento, en gran parte, no en su totalidad y cada vez menos, es el que ostenta puestos de mayor repercusión económica y es el que puede, no sé, que si no puede... Esto es, al final, más que hombre o mujer, voy más, es a la renta, es a la cantidad de dinero que tiene uno. Y normalmente todas estas cosas pasan en familias pues que tienen poca cantidad de dinero, no en todas, ¿eh? Estamos viendo que ocurre en todas las familias porque por desgracia esto es transversal. Pero a lo que voy es que todas estas ayudas, independientemente de cómo figure en la ley o cómo se le llame, la justicia actúa. Y la justicia actúa amparándose en lo que ve, independientemente de cómo se llame una ley o la otra. Actúa en función de lo que hay y hace cumplir las leyes que hay. Pero luego también está la interpretación del juez, de la jueza, lo cual añade algo a esa ley. Porque tú puedes tener una ley de una forma y que el juez la interprete de la opuesta, por ejemplo. Estamos totalmente de acuerdo, pero precisamente, quiero que quede esto claro, ¿no? Si partimos de la base de que previo a que se tipificara la violencia vicaria como tal dentro de la ley de infancia, los niños que fueran víctimas de cualquiera de sus padres
pueden evidentemente acogerse a aquella tipificación penal que castiga el maltrato contra los menores, porque hace falta una ley que específicamente tipifique la violencia que sufren los niños a manos de sus padres, pero no a manos de sus madres. Pues no tengo la respuesta basándome en datos, pero mi intuición, mi sensación es lo mismo que he comentado antes, de que hay más casos de violencia que ejerce el hombre hacia los hijos para dañar a la mujer que al revés. Y entonces al haber una mayoría amplia de casos, pues actuar frente a esos casos y especificarlos de X forma. Bien, sobre eso me parece interesante porque en realidad los datos en España apuntan a lo contrario. Me remito a una pregunta escrita que se ha hecho en la legislatura en fecha del 2 del 5 del 2022 por parte de Ayala Santa María Cristina, donde se solicita cuál es el número de progenitores que han asesinado a sus hijos en los últimos 15 años, definir el número de asesinatos y especificar cuántos han sido cometidos por mujeres y cuántos han sido cometidos por varones, y dónde se publican estos datos. Y la respuesta que estima del año desde 2007 al año 2022, si contabilizamos los casos donde se sufrieron filicidios a manos de hombres o de mujeres, el número de filicidios ejercidos a manos de mujeres es superior al ejercido por parte de hombres. Por lo cual, si la cuestión es una mera cuestión de datos, entonces la ley incluso debería ser al revés, debería proteger a los niños víctimas de sus madres y no de sus padres, si es por una cuestión de cifras. Que me reafirmo en lo que te decía, es un tema que no controlo, o sea, no te voy a decir una cosa por la otra. Y es más, yo entendía hasta este momento realmente que eran la ley la violencia vicaria, yo la entendía y la voy a seguir entendiendo realmente, como la acción de uno de los progenitores o una de las parejas de los progenitores ejerce hacia los hijos para hacer daño al otro progenitor. Yo es como lo entiendo, que se entiende de otra forma. Ojalá podría cambiar todas las leyes que no me gustan chasqueando los dedos, pero a día de hoy no es. Si es así, pues bueno, pues ser sincero y decir que no comparto. Bien, estupendo, genial. Bueno, me alegra que no lo compartas en cierto punto, pero creo que, bueno, en esto podemos estar de acuerdo que claramente es una premisa que no está en favor de que exista, en efecto, una igualdad de género entre hombres y mujeres en España, sino todo lo contrario, es un dato en contra. Si los datos son los que has dicho y si los datos son que existen más casos de mujeres que matan a sus hijos para hacer daño al padre que viceversa, creo que es un error la ley actual. Bien, si así viene recogido, que es que ya te digo que es que este tema no lo controlo. Sí, si querés, de hecho te lo puedo pasar porque tengo el documento original, lo estaba leyendo textualmente cuando te lo mencionaba, y si querés lo comparto también. A ver, te lo hago llegar para que lo veas. A ver acá, si es de 2022, como has dicho, yo hacer hincapié un poco en el terreno político de lo bien que le ha sentado a España el gobierno, que formase Podemos parte del gobierno. Bueno, acá tenemos la pregunta y acá tenemos la respuesta, donde podemos contabilizar del año 2007 al año 2022 la cantidad de casos. Si los contabilizamos, 3 más 1, 4, más otros 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, si los contamos todos, llegamos a la conclusión de que los casos ejercidos, lo dejo en pantalla para quien lo quiera calcular por su cuenta, los filicidios son mayormente cometidos por mujeres y no por hombres, datos de España. Vuelvo a enseñar que esto forma parte de un documento del Senado en España, hasta la entrada de la pregunta, de la consulta, que fue respondida con los datos, y los datos son los que mencionaba. Entonces, bueno, en ese punto creo que estamos de acuerdo, dijimos. Por ejemplo, la reforma también, en este mismo año, también por la Ley de Infancia, se reforma el artículo 94 del Código Civil. El artículo 94 del Código Civil establece ahora que aquellos cónyuges que sean denunciados por violencia de género o doméstica se verán impedidos de acceder a un régimen de visitas con sus hijos o serán suspendidos en caso de que ya existiera uno. Y en principio uno podría decir que está de acuerdo, porque evidentemente, yo en esto coincido, tanto un padre maltratador como un hombre maltratador como una mujer maltratadora no pueden ser buenos padres. Ahora, es llamativo que esta disposición únicamente se aplique a regímenes de visitas y no a custodias, siendo que los regímenes de visitas mayormente los ostentan hombres y las custodias mujeres, y además, ante un progenitor maltratador,
Es mucho más riesgoso una custodia para un menor, porque es con quien pasa la mayor parte de su tiempo, que un régimen de visitas. Entonces me remito nuevamente a la misma pregunta de desde qué punto se puede entender que hay igualdad de género en España si los niños que son víctimas de sus padres están protegidos por la ley y aquellos que son víctimas de sus madres no lo están. Poco que añadir, es que realmente poco que añadir. Has hecho tú la propia valoración que yo comparto. Ah, bueno, perfecto, genial. Entonces en ese punto no hay debate. Bueno, al margen también vemos que hay en España en torno a 300 leyes y 470 medidas en general, contabilizando estas leyes, que benefician a las mujeres por encima de los hombres. Si quieres te puedo mencionar algunas, no te puedo, si quieres te menciono las 400, pero me parece que vamos a estar acá un rato largo. Pero te puedo mencionar, por ejemplo, derechos e incentivos a la contratación de mujeres sobre hombres con dinero público. Esa es una de ellas, apareció en el BOE en el año 2013. Derecho a un incremento en la pensión por número de hijos, que empieza en un 5% por 2 hijos, el cáncer 15%. Este complemento es exclusivo para mujeres, incluyendo a lesbianas adoptantes, en cuyo caso lo cobran ambas, y excluyendo a adoptantes que no lo cobra ninguno. Bien, el requisito es ser mujer, nuevamente. Posteriormente, existen también derechos a ayudas al emprendimiento a las que los hombres no tienen acceso y que son única y exclusivamente para mujeres. Existe el derecho a una cuantía por ayuda de autónomos si sos mujer que si sos hombre. Existe el derecho a acceso al empleo público con baremos físicos más bajos para mujeres, convirtiendo un servicio público en el derecho de las mujeres a una plaza en un puesto de funcionario sobre un hombre que ha hecho mejores marcas en el proceso selectivo. Existe el derecho a que se considere como tipo delictivo diferente y agravado el hecho de que un hecho solo cuando la víctima sea mujer y el victimario hombre. Es decir, en conflictos de pareja entre un hombre y una mujer, la ley considera más grave lo que haga el hombre y establece toda una ley orgánica integral que lo abarca absolutamente todo, desde la educación, la sanidad y la justicia, e incluso un pacto de el tratamiento discriminatorio de los hombres en beneficio de las mujeres. Existe el derecho al servicio del 016, que no existe un análogo para los hombres. Una reducción en el IRPF de 100 euros al mes para madres trabajadoras, que no incluye a los hombres en esta misma situación. Existe el derecho a de las mujeres sobre los hombres en los programas PER y LEADER en la Red Española de Desarrollo Rural. Existe el derecho a disfrutar en exclusiva de diversas convocatorias y premios, como el Premio a Innovación para Mujeres Rurales, que obviamente no existe un paralelismo para los hombres. Existe el derecho de que les sean notificadas sin sobre las resoluciones que acuerde prisión o puesta en libertad del infractor, así como posible fuga del mismo y los acuerdos, medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas cuando han tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima, que no existe para los hombres. Existe el derecho a que se reconozca su condición de víctima de violencia de género a través de los servicios sociales, cosa que obviamente no ocurre con los hombres, y ya hemos establecido que sí, que el concepto internacional avalado de violencia de género sí los incluye. Existe el derecho a elegir paradas en los autobuses a demanda en algunas ciudades, cosa que no ocurre con las mujeres. Existe el derecho a asistencia especializada integral, incluido el abogado gratuito para toda mujer que quiera denunciar un hombre por violencia de género, siempre en todo caso independientemente de sus ingresos, y válido para todo el proceso, también recursos, cosa que no ocurre en el caso de los hombres, donde si cobra un poco más del sueldo mínimo, siendo en torno a 1.200 y pico, ya no tiene derecho a un abogado de oficio. Existe el derecho a reducción de la jornada de trabajo para víctimas de violencia de género, cosa que no ocurre para los hombres víctimas de violencia doméstica. Existe el derecho a la movilidad geográfica para víctimas de violencia de género, que no existe para hombres víctimas de violencia doméstica. Existe el derecho a la suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora para víctimas de violencia de género, que no existe para hombres víctimas de violencia doméstica. Existe el derecho a la extinción del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora para víctimas de violencia de género, que no existe para hombres víctimas de violencia doméstica. Y voy por el número 19, pero te podría nombrar, como te digo, hasta más de 470. Por un lado, decirte que te escucho la mitad. Se te ha entrecortado bastante. Ay, lo lamento mucho. Bueno. Pero bueno, sí, más o menos te he pillado. Rasgos he nombrado 19 medidas estatales a las mujeres sobre los hombres, sí. Por ejemplo, una de las que he captado, he oído algo de que hay un premio de mujeres rurales. Te pongo el ejemplo, yo vivo en un municipio rural, bueno, somos 8.000 habitantes, pero bueno, hay municipios alrededor más pequeños. Yo entiendo que se haga un premio a la mujer rural básicamente porque hay muy pocas. Hay muy pocas y hay que facilitar pues, que haya más mujeres rurales, porque es que si no nuestros pueblos se van a morir. Y hace falta, pues, aquí, por ejemplo, también hay muchas ayudas a jóvenes emprendedores para el mundo rural. También puedes decir, pues hay gente más mayor que por primera vez ha dejado, yo qué sé, su trabajo en tal y quiere participar en el mundo rural, en cualquier actividad, y no hay ayudas. Ya, pero es que yo creo que hay que facilitar ese relevo, por un lado, y por otro lado, que haya
también mujeres en el mundo rural. Y de hecho, muchos de los premios, yo por lo menos que yo conozco en mi región, son a mujeres, me refiero, son a mujeres jóvenes. Entonces yo lo que creo, más que cualquier ideología de género que queramos vender, es pues que se intente meter a la gente joven, y especialmente a las mujeres, que parece que cuestan más, porque aquí lo estamos viendo, no, yo hablo de nuestro caso porque lo veo, que cuesta más que haya mujeres en el ámbito rural, pero es que luego funciona. Cuando van al ámbito rural les gusta, al igual que a los hombres, y se quedan y realizan su vida. Y yo conozco a muchas mujeres que, de hecho, creo que hay un día que es el Día de la Mujer Rural, porque yo creo, yo que soy riojano, tierra vinícola, creo que son las que más nos han cuidado y las que más nos han protegido, y que gracias muchas veces a ellas, pues a día de hoy vive el mundo rural. Pero te puedo poner más ejemplos. Las pruebas sí que son diferentes para acceder a policía, para acceder a bombero, para acceder... También hay que saber las capacidades físicas de cada uno, de cada una. Tengo una pregunta, porque yo tengo una dicotomía extraña con esto. Yo puedo entender, o sea, quiero decir, puedo entender ambos puntos, pero me parece que si los combinamos son irreconciliables entre sí. Entonces, por un lado está la tesis de si se ponen marcas diferentes para hombres y para mujeres para acceder a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde policía, bomberos, lo que se te ocurra. Implica que, o bien, opción uno, las marcas que son suficientes para ser meritorias y para que en efecto puedan realizar ese trabajo es la de los hombres, y por tanto las mujeres que alcanzan las cuotas menores, las marcas de las mujeres, no llegan al nivel de los hombres. O, opción 2, la marca de la mujer es más que suficiente para acceder a ese puesto y para realizar esa tarea, y entonces cabe preguntarse por qué la de los hombres son más altas. Quiero decir, ¿no bastaría con reducir la de los hombres e igualarla con la de las mujeres? A ver, al final hay temas que son, no sé, de la propia anatomía. Yo sé, o conocemos todos, la diferencia que existe y es real y es palpable del cuerpo de una mujer al cuerpo de un hombre, o lo que puede llegar a ser el cuerpo de una mujer, por mucho que se muscule, a lo que puede ser el cuerpo de un hombre por mucho que se muscule. Entonces ahí tiene que haber diferencias. Tiene que haber diferencias. Estamos de acuerdo en que físicamente las hay, ¿no? Evidentemente hay diferencias entre hombres y mujeres, y de hecho ya el simple hecho de que los hombres generen más del doble de la testosterona que generamos las mujeres también desarrolla mayor capacidad de fuerza física, etc. Hay un montón de cosas relacionadas a eso. El tema es el siguiente. Si consideramos que las marcas de las mujeres son suficientes, es decir, me lo invento, me invento el dato, una mujer tiene que correr 70 metros en menos de, me lo invento porque no tengo ni idea de deporte, un minuto, ¿no? Y sin embargo, la marca de los hombres no son 70 metros, son 100. Las mujeres que alcancen los 70 metros van a entrar al cuerpo. Los hombres que alcancen 80 metros, 10 metros más que las mujeres, no van a entrar. Si consideramos que esa mujer que llega a los 70 va a tener las capacidades necesarias para posteriormente perseguir un criminal, interceder en un incendio o lo que fuere, ¿con qué necesidad la de los hombres son más altas? Porque aquel hombre que supere el baremo de las mujeres pero no alcance el de los hombres queda fuera del cuerpo. Pero vamos a ver, está proporcionado por ejemplo, el rendimiento que puede dar el hombre en una carrera de 100 metros es el proporcional al que puede dar la mujer en 80. Entonces está totalmente proporcionado. Yo luego entiendo que lo que hay que centrarse es en el servicio. Yo es muchas veces a lo que voy. Las mismas oportunidades y el mismo servicio, en este caso que estamos hablando. Que los dos tengan las mismas oportunidades y que se les valore en función del servicio que dan. Entonces no tiene sentido que existan marcas diferenciadas para hombres y para mujeres. Sí, básicamente porque el cuerpo, es que vuelvo a lo mismo, porque el cuerpo, la anatomía es diferente de uno de otro. Ajá, pero quiero decir, vamos a imaginar que todas las marcas, estas pruebas, se realizan para asegurarse de que el cuerpo esté integrado por personas lo suficientemente capacitadas para posteriormente enfrentarse a los retos a los que se van a tener que enfrentar en el desarrollo de su función. ¿Bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. Estas pruebas están preparadas justamente para evaluar este posible rendimiento. Pero a lo que voy yo es que luego, independientemente de si eres hombre, mujer, más alto o más bajo, el jefe o el encargado, es el coronel, el jefe del cuartel, cuando hay un problema, oye, tú vete a esto, tú vete a esto y tú vete a esto. Independientemente de si eres mujer, hombre, no sé, por ponerte otro ejemplo, no sé, cuando por ejemplo hay que hacer un rescate en una montaña,
vas a mandar al que mejor escale, independientemente si es mujer o hombre. Al que se le da mejor el buceo, cuando hay un tema de buceo vas a llevar al que mejor se le da el buceo. Y luego, independientemente, el que se le da bien el tema de redactar el DNI, pues para el DNI. Y así independientemente de todas las funciones. Pero en los Perfecto, sí, bomberos, eso en te la lo policía... entiendo. Ahora bien, a la pregunta a la que yo voy, vamos a poner un ejemplo más directo, ¿no? Imaginemos que vos querés entrar al cuerpo de policía, a la Policía Nacional, y te exigen una marca de 100 metros, y a las mujeres se les exige una de 70. Vos no alcanzás los 100 metros, alcanzás 85. Tu compañera, que está haciendo las pruebas al lado, mujer, llegó a los 70 metros, lo superó y entró al cuerpo. Vos, con una marca superior a la que logró ella, no entrás, porque consideran que siendo hombre tenés que dar un resultado mayor, pese a que en el plano de la realidad, cuando te toque ejercer ese trabajo, si para tu compañera los 70 metros fueron suficientes, también deberían serlo para vos, ¿no? Independientemente de tu sexo. Pero te pongo otro ejemplo. Imagínate, yo en la prueba de los 100 metros tengo un mejor resultado que tú, pero en la prueba de escalada tienes tú mejor resultado que yo. Pues tú vas a ir más a las pruebas que sean de escalada y yo voy a ir más a las pruebas que sean de correr el liso. Si entro al cuerpo, sí, pero vos no vas a entrar. O sea, no va a haber una comparativa porque no vamos a llegar a ese punto de comparación porque a vos te descartaron antes, porque no alcanzaste los 100 metros. Pues es que si no si no los has, no has cumplido lo que se te exige, es que no estabas preparado para ser policía. O no estabas... Estoy preparada, o sea, quiero decir, si yo soy mujer y logro algo menor a lo que lográs vos, consideran que yo estoy preparada y vos no. No, pero es que no es comparable la mujer y el hombre. Es decir, tú te tienes que comparar... Estamos de acuerdo, no es comparable la mujer y el Claro. hombre. No tiene la misma capacidad física. Bien. Pues entonces no es Pero la van a misma tener que forma. realizar posteriormente si es comparable. Entonces no No, sería tan tampoco, simple. Evidentemente no le tampoco. vas a exigir a las mujeres a lo que no pueden alcanzar. Pero habrán hombres que tampoco lo alcancen. Entonces podemos bajarlo de los hombres, lo regulamos, ambos tienen las mismas pruebas, ambos acceden por igual y entendemos que todos van a estar capacitados para ejercer el trabajo al cual están aspirando, porque si no, estas no hubieran sido las pruebas para mujeres, porque si no sería implicar que las pruebas que se dan a las mujeres no son suficientes. No, no serían suficientes las pruebas a los hombres si las equiparas a las de las mujeres por algo tan sencillo como que volvemos a lo mismo, que es que el hombre tiene más capacidad física, lo hemos dicho, genera más testosterona, tiene otra formación física que otra persona que pueda, en este caso una mujer, que pueda ser equiparable. Entonces, se generan unas diferencias que yo creo que son necesarias, porque si no, no habría ninguna mujer dentro. Y por otro lado, habría muchos hombres que luego a la hora de la verdad, cuando se les va a exigir lo que se les exigiría a los que están ahora, no van a dar la talla. Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso entiendo que así como podemos hablar en términos generales, sí, en términos generales, la mayor parte de hombres suelen tener mayor capacidad física que la mayor parte de las mujeres. Evidentemente, estas son tendencias, no son normas, porque no todos somos iguales. Y una teniente del ejército israelí siempre va a estar mucho más preparada físicamente que un técnico informático en España, por ponerte un paralelismo, ¿no? Evidentemente, los hombres tienden a tener mayores capacidades físicas que las mujeres y viceversa. Sin embargo, si un hombre alcanza una puntuación mayor a la de las mujeres, por la cual esta proporción se mantiene, ¿sí? Alcanza una proporción mayor, un 15% mayor, por decir algo. Si la marca de las mujeres son 70 metros y la de los hombres son 100, y el hombre alcanza 85 y la mujer alcanza 70, se considera que siendo mujer, estos 70 metros son suficientes para rescatar a una víctima en una situación de peligro, si es policía, pero los 85 metros del hombre, que son 15 más que los de las mujeres, no alcanza para salvar a esa misma víctima, entonces te descartamos del cuerpo. Ni siquiera vas a poder acceder aun cuando tus resultados son mejores. No, tú puedes tener resultados mejores en función de lo que a ti se te exige, pero es que no tienes que hacer la comparativa, va a ser todo el rato lo mismo, pero tú te tienes que valorar en cuanto a tu mismo género, porque en este momento hay una diferencia de un físico claro, a pero otro. convengamos que el edificio que se está prendiendo fuego y las familias que están encerradas Sí. dentro, el género da exactamente igual. Lo que importa es que tengan las capacidades físicas necesarias para salvarlos. Sí. Si correr 70 metros son las capacidades físicas necesarias, ¿por qué el tipo que consigue 85 lo descartas? Pero es que vamos a ver, tú ahora, por ejemplo, si entras en el cuerpo es porque estás igual de preparada que un hombre, independientemente de lo que te hayan exigido a ti o a él. Y ¿Por qué? vuelvo a lo mismo. ¿Cómo lo prueban? Si me están poniendo pruebas diferentes, No sé, ¿cómo saben si estoy igual de preparada? Yo no soy policía, ni soy bombero, ni soy el que hago las pruebas. Pero yo entiendo
que si entras es porque estás preparada para en cualquier situación que salga por delante, te puedas compenetrar con el resto de compañeros y sacarlo adelante. Perfecto, Pero estamos de acuerdo. Entonces, si con eso estás preparada, ¿con qué necesidad se lo ponemos más alto a los hombres? ¿No podemos ponerlo igual que el de las mujeres? Entonces, aquellos hombres que consigan una marca mayor que la de las mujeres, pero no alcancen la de los hombres, ¿no queden fuera del cuerpo? Porque si igualmente con 70 estás preparada, si consigo 85 debería estar preparado más uno. en función de una mujer, sí, pero en función de lo que tienes que dar como hombre, no. ¿Y por qué como hombre tenés que dar más por el simple hecho de ser hombre si tus capacidades físicas no llegan? Porque si a ti se te exige 100 en una prueba física es porque está regulado en función del cuerpo, de la anatomía, que tienes que dar 100 y la parte correspondiente a esa misma marca de una mujer es 70. Y ambos, si se cumplen esas funciones, entras y si no, no. Es que, no sé, yo lo veo algo muy sencillo. Bueno, yo es que vuelvo a concluir en lo mismo. Cuando te toca entrar en un edificio en llamas a salvar a la gente que vive dentro, da exactamente igual cuáles sean los estándares en hombres o cuáles sean los estándares en mujeres. Lo único que Pero importa es que las personas que estén ahí puedan actuar. Si la sí, pero mujer es con que 70 metros puede actuar, ¿por qué el hombre que tiene más de 70 metros no? Pero es que ahora te pongo el ejemplo. Igual a ese incendio no va a ir todo el cuartel, van a ir los que estén preparados para esa situación. Igual yo estoy preparado para X situación, pero no estoy preparado para otra. Igual hablamos, por ejemplo, de correr. De correr, tú tienes un 70 y yo tengo un 100, pero igual a la hora de apagar un incendio tú tienes unas habilidades de 100 y yo tengo habilidades de 70. Luego, al final, las pruebas son lo que son y yo creo que al final, volvemos a lo mismo, yo creo que es el servicio que se presta. Y si el servicio que se presta estás en el cuerpo y si el servicio que se presta no vale, pues estás fuera. Bien, entonces, teniendo en cuenta que precisamente, vamos a poner el ejemplo del incendio y lo que vos acabas de decir, que no van a mandar a todo el cuerpo, a todo el cuartel a ese incendio, van a mandar a los más preparados, ¿bien? ¿Por qué descartaríamos al tipo que tiene 85, que sencillamente no lo manden a esa circunstancia, que lo manden a otra? O sea, a lo que quiero llegar yo es, existe una exigencia mayor hacia los hombres por el hecho de ser hombres, aun cuando no es necesario para ejercer ese trabajo. Pero es que vamos a incidir todo el rato lo mismo, es que es anatomía, el hombre puede, si, en este caso, que estamos hablando de correr, igual a otra de las pruebas se le exige más a la mujer que al hombre, es que no controlo las diferencias, entonces no te puedo decir exactamente una que otra. Pero yo voy a lo del servicio, igual en un servicio hay 10 hombres en el cuartel y tienes que mandar a 4, porque los otros 6 no valen para esa función. Y viceversa. Igual, para este servicio tienes que mandar a 8 mujeres y a 2 hombres. No sé, es que tampoco sé cómo funciona un cuartel. Tengo algún que otro amigo guardia civil, trabajan mujeres y vaya, no ven ni nadie este conflicto. Sí que dicen, pues, las pruebas son estas y otras, pero vaya, ellos lo entienden. Ellos saben que en este caso los hombres tienen una anatomía diferente a la de las mujeres y por eso, bueno, también por eso. Por eso hablamos en términos generales, pero no en lo específico. En lo específico pueden haber hombres dispuestos y queriendo entrar al cuerpo de policía que no alcancen las marcas de los hombres y superen las marcas de las mujeres. La mujer entra, el hombre no. La razón, el sexo. Pero es que a ti se te juzga de una manera diferente, que es a lo que voy. Por el hecho de Luego, ser mujer u hombre, claro. de la anatomía, sí. Luego sí que Pero es cierto sí, que claro, mucha gente que no entra acaba de policía local, de policía municipal, por ejemplo. Es decir, no se quedan sin trabajo. bueno, entonces no, quiero decir, si un hombre quiere acceder a la Policía Nacional y no alcanza las marcas de la Policía Nacional, aun cuando supera las marcas de la mujer y la mujer sí entra a la Policía Nacional, igual no pasa nada porque no te quedaste sin trabajo y puedes entrar a la policía local. Me parece que no. Puedes hacer las pruebas y entrar en la policía local, que son muchas más bajas. Claro, bien. Entonces, una mujer que alcanza 70 metros puede entrar en la Policía Nacional, un hombre que alcanza 85, no, que se quede en la policía local porque las pruebas son más bajas. No, no necesariamente. Vamos a ver. También hay gente que no pasó las pruebas de policía o de bombero. En este caso conozco a uno y se marchó al ejército, por ponerte un ejemplo. Pero no sé, es que yo creo que vamos a incidir todo el rato en lo mismo. Yo creo que hay una diferencia porque al final es una diferencia de anatomía. El hombre si tiene que dar X y la mujer tiene que dar pues su
parte correspondiente a esa X. Y bueno, yo creo que es algo normal. Y vuelvo a incidir también en lo mismo. Yo creo que al final lo importante es la prestación del servicio. Y es muy raro, de verdad, muy raro, que cuando no pases una prueba no lo vuelvas a intentar y lo consigues o no encuentres trabajo en otro sitio que dependa de las pruebas físicas. Y normalmente toda esta gente que participa y sabe las pruebas físicas que se tiene que tener, se prepara. Y el que no se prepara es el que cae. Sinceramente, vamos a ser sinceros. Todo el que está de verdad preparado para sacar las pruebas, independientemente de lo que tenga que sacar un sexo u otro, lo saca. Si estás preparado, lo sacas. Si no estás, pues buscarás mil excusas. Bien, entonces, si es por una cuestión de anatomía, ¿no sería mucho más sencillo y mucho más justo para ambos sexos estipular las marcas en función de la anatomía? Es decir, por ejemplo, aquellas personas que midan a partir de más de 1,70 tienen que alcanzar estas marcas. Las personas que midan menos tienen que alcanzar estas otras, independientemente del sexo. Porque sí, podemos entender que en la generalidad los hombres van a ser más altos y van a ser más fuertes. Pero en la generalidad, en lo específico no. En lo específico puede haber una mujer que mida 1,80 y un hombre que mida 1,65. Y aún así ese hombre que mide 1,65 va a tener marcas más altas, aun cuando anatómicamente está por debajo de la mujer que compite con él. Bueno, primero empezar que si hay X alturas por debajo de la media no puedes entrar al cuerpo de policía. Claro, y la altura es diferente para hombres y para mujeres. Claro. Entonces, si con 1,70 alcanza para las mujeres, ¿por qué no alcanza para los hombres? Que tampoco quiero incidir en lo mismo, tampoco tengo respuesta para todo. Es un tema que desconozco, yo he dado mi opinión y es que tampoco quiero incidir y Okay. que siga este No tema porque vaya, yo creo que las posturas están claras. Ok, perfecto. Bueno, no sé si querés cerrar con algo más. Yo, por ejemplo, tengo que anotado que no hemos entrado demasiado en tema de denuncias falsas. No sé si tenés, yo te dije que en torno a 2 horas, no te quiero robar tampoco mucho más de tu tiempo y si querés entrar un poquito en eso o no, en si existen las denuncias falsas o no, qué porcentaje son, si realmente son un problema residual o son un problema un poco más grande. ¿Qué pensás? A mí me parece un problema inmenso que haya denuncias falsas, tanto de un lado como de otro. O sea que sí, vos sí reconocés la existencia de denuncias falsas. Sí. Bien. Y que las denuncias falsas hacen daño a las denuncias verdaderas también. Perfecto, bien, en eso podemos estar perfectamente de acuerdo. Bueno, entonces creo que no hay más debate para llevar a cabo con respecto a eso, porque en ese punto podemos estar totalmente de acuerdo. Me alegra, he de decirte, me alegra que hayan personas dentro del PSOE que tengan una visión un poco más realista o amplia con respecto a temas como lo de las denuncias falsas. Y bueno, me alegra haber podido coincidir con vos en otros aspectos, aunque en algunos no lleguemos a un acuerdo. ¿Algo más que quieras comentar para cerrar? ¿Una reflexión final? ¿Algún comentario? ¿Lo que quieras? Sí, igual una reflexión final. Siempre he pensado y creo que la parte más cercana al liberalismo, o por lo menos es que habría que hacer en Argentina, en otros países igual entendéis mejor lo que es el liberalismo, en España apenas se entiende, o se entiende muy mal, porque yo creo que la distancia más alejada del liberalismo es el ser conservador, y en España se entiende como la postura igual, y prácticamente se vende lo mismo. De hecho, aquí el que se hace llamar Partido Liberal es el Partido Conservador y me parece que es un error, ¿no? Por eso me gustaría pues, hacer un poco más de incidencia y decir también que la postura más cercana al liberalismo realmente yo creo, en mi opinión, es la gente que nos consideramos progresistas, por una sencilla razón, porque creemos en la libertad real del individuo y porque creemos en el progreso de la sociedad. Eso en España no se ha entendido y creo que es un error que vamos a pagar, sinceramente. Y a mí me ha dado pena y con esto voy a que hace unos años pudo haber un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos, de que en aquel momento era el Partido Liberal y en España hubiera dado estabilidad, se hubiera gobernado de una forma mucho más diferente a la que, por desgracia, intentó imponer Podemos. Y bueno, esa es mi forma de pensar. Esa es mi forma de ser. Como habéis visto, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo y otras que sí, pero es lo que creo que es bueno de la política, ¿no? Independientemente de cómo pienses, no tener cadenas de nada, no estar dependiendo
porque yo quiero dejarlo claro. Yo en la legislatura pasada, al final de la legislatura, en un año y casi antes de finalizar, entré como concejal a gobernar y ahora sigo de concejal en la oposición. En ningún momento he recibido ningún sueldo público. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi vida y yo creo que es una de las cosas que te permite el no tener cadenas y el poder opinar libremente de todo. Y por desgracia en este país hay mucha gente que está totalmente atada. Y por otro lado, me gustaría, no sé si nos dará tiempo a comentarlo o finalizamos ya, que el otro día me quedé con ganas de hablarlo porque te tuviste que marchar, sobre el acto este de Milei en España, porque yo considero que ha habido un error, y un error no todo de lo que ha pasado y de los comentarios, sino que el propio acto no tiene ningún sentido, porque considero que había posturas de los diferentes partidos y ponentes que participaron que son totalmente opuestas entre ellos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y no entiendo cómo, no sé, para mí, si realmente Milei es liberal y defiende el liberalismo, Vox defiende completamente lo opuesto, por ejemplo, o Le Pen actúa diferentemente a ellos. No sé. Bueno, Por no, yo eso, en esa reflexión, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con vos. De hecho, también se hizo eco, quizás el referente del liberalismo más grande en España, que es Juan Ramón Rayo, también opina lo mismo. Y opina en esta discordancia que hay entre las ideas que promueve Le Pen versus, por ejemplo, las ideas que promueve Milei, y que se han unido en el evento en el Viva, que organizado por Vox. Pero cierto es verdad que todo se ha dicho. El propio Javier Milei dentro de este evento expresó por qué es que estaba participando, y es que Javier Milei participa de este evento, como participó en el último Viva que se organizó antes de ser presidente, por una cuestión de lealtad. Así es como lo expresa él, de agradecimiento, que cuando no era nadie y nadie lo tomaba en cuenta para la función política y se lo consideraba simplemente un loco de los medios, Santiago Abascal le tendió una mano y le dio renombre y relevancia, dando por hecho de que más allá de las diferencias que pueden tener entre la postura de Santiago Abascal versus la postura de Javier Milei, tuvo la buena voluntad de hacerlo partícipe y hacerlo notorio, aún con esas diferencias, y entonces Javier Milei, en una forma de agradecimiento a ese compromiso que tuvo, aún con las diferencias que los dividen, participó de esta convocatoria, siendo total y absolutamente fiel a su mensaje. pues entonces no entiendo que mucha gente porque realmente cuando se llenó el acto, por decirlo así, fue cuando salió Milei, como gente que se considera votante de Vox o afiliado de Vox, aplaude algo que es diferente a lo que supuestamente ellos, si gobiernan, quieren llevar a cabo, ¿sabes? Es lo que yo no... Se me escapa. Creo que eso ocurre por una mera cuestión de que en España la gente que quizás es afín a las ideas que promueve Milei no encuentran ninguna opción similar en España, y lo más parecido que pueden llegar a encontrar es la versión conservadora, que es lo que propone Vox, que puede tener algunas cosas en común con la propuesta de Javier Milei y estar muy alejada en otras, pero ante lo poco y la nada se quedan con lo poco. Vale, lo puedo comprar. Bueno, ahora como ya terminamos todo lo que es el tema del debate sobre igualdad y tal, voy a dedicarme a leer los mensajes de la audiencia, los superchats. Vale. Obviamente eso, siempre y cuando sean obviamente respetuosos, ¿no? Por ejemplo, el digitalista al principio del directo decía, puedo estar todo el directo, manden superchats. Support regaló 10 membresías, muchas gracias Support. Luego regaló otras 20, Support siempre así, cebándose, regalando membresías. David Hidalgo mandó una super etiqueta, muchas gracias David. JC Lobos también se hizo miembro ya por 4 meses, muchísimas gracias JC Lobos. Ale Otter había mandado un super chat hace un rato diciendo, bueno, evidentemente no vamos a entrar en la discusión nuevamente porque estos son comentarios que han realizado durante el debate, y si empezamos a contestar ahora reiniciamos el debate y no nos vamos más. Pero bueno, ¿cuál sería el problema con ayudar a alguien denunciado? Denunciado no es lo mismo que culpable. Si estaba asistiendo a hombres que son víctimas de denuncias falsas, entonces ¿por qué sería ilegal? Bueno, creo que ese tema ya quedó claro. Blanquito69 dice, nada de lo que dice tiene sentido. Este no lo voy a leer, chicos, disculpen. Ya entendí por qué opina. No, esto no lo vamos a leer tampoco. Chicos, traten de no ser así. O sea, justamente si lo primero que digo es tratemos de
respetar al invitado porque queremos que se sientan cómodos y puedan venir, no hagan exactamente lo contrario a lo que les pido. Gracias. Aleoter dice, ¿es correcto exigir más a los hombres por el mero hecho de ser hombres para un mismo trabajo y cobrando lo mismo que las mujeres a las que se les exige menos? Bueno, es una pregunta válida. Ale, ¿cómo estabas? Estabas con ganas de charlar. Si fuera por la anatomía, entonces a los hombres que miden unos 65, justo, lo habíamos comentado también. Y eso lo explicó Milei en la entrevista que le hizo Juan Ramón Rayo antes de ese evento. Ah, mira, esa entrevista no la vi, pero si lo repitió ahí, bueno, estupendo, lo tenemos más claro todavía. Así que, bueno, nada, y ahora tenemos este último, justo que entró, de Videoinfo 22, diciendo en México matan más hombres que mujeres, ¿qué opinan? Bueno, eso a términos generales, si no entramos en los porqués, generalmente se repite esta estadística en todo el mundo, generalmente se asesinan a más hombres que a mujeres en todo el mundo, pero bueno, eso da para un debate aparte y como esto estaba centrado en España, decidimos centrarnos en las medidas o las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género específicamente en España sin abrirnos a otros países del mundo. Bueno, creo que con esto tenemos cerrado el directo. Nuevamente agradecerte, Saúl, por la voluntad de venir a compartir y a intercambiar y decirte que, bueno, que bienvenido sos para cualquier otro tema que quieras venir a charlar o debatir. Nada, gracias a ti, que la verdad que ha sido un placer y en todo momento he estado muy a gusto y da gusto de debatir con gente que piensa diferente, pero bueno, como hemos visto, pues hay puntos de sentido común, de estar de acuerdo y oye, pues siempre que queráis o siempre que quieras, aquí estoy. Genial, buenísimo, Saúl, muchísimas gracias. Gracias también a toda la gente que estuvo en Kik viendo el directo, que sé que quizás el tema de los superchats y tal todavía es más complicado de sobrellevar porque es el primer directo que hago en Kik monetizando, pero gracias a todos los que estuvieron en Kik, Arminiae, Michael Farmer, Elio, Garay Valleza, Acersop también, siempre en todos lados. Muchas gracias a los de Kik y nos vemos mañana. Los amo. Gracias.